posicionándonos como líderes en servicios médicos, referentes en investigación. Por más de 20 años, en CEDIMAT hemos estado comprometidos con su salud, posicionándonos como líderes en servicios médicos, referentes en investigación científica y educación médica. Nos caracterizamos por brindar servicios de calidad y con alto sentido humano, innovación y tecnología de vanguardia que junto a médicos especializados garantiza diagnósticos certeros. En CEDIMAT ponemos a su disposición nuestra vasta experiencia y calidad médica para su bienestar.
Por más de 20 años, en CEDIMAT hemos estado comprometidos con su salud, posicionándonos como líderes en servicios médicos, referentes en investigación científica y educación médica. Nos caracterizamos por brindar servicios de calidad y con alto sentido humano, innovación y tecnología de vanguardia que junto a médicos especializados garantiza diagnósticos certeros. En CEDIMAT ponemos a su disposición nuestra vasta experiencia y calidad médica para su bienestar.
Por más de 20 años, en CEDIMAT hemos estado comprometidos con su salud, posicionándonos como líderes en servicios médicos, referentes en investigación científica y educación médica. Nos caracterizamos por brindar servicios de calidad y con alto sentido humano, innovación y tecnología de vanguardia que junto a médicos especializados garantiza diagnósticos certeros. En CEDIMAT ponemos a su disposición nuestra vasta experiencia y calidad médica para su bienestar.
Visualizar sus resultados de imágenes y laboratorio es muy fácil. Solo tiene que ingresar a nuestra página web con su usuario y contraseña. Luego de realizarse sus estudios, acceda desde la comodidad de su casa o desde el lugar donde se encuentre. Ingrese ahora mismo con la facilidad de un clic a www.cedimat.com. Para acceder a sus resultados de imágenes, solo tiene que hacer clic en el botón Resultados de imágenes. Una vez allí, complete los campos identificador y contraseña con la información que le fue suministrada en el centro el día de la prueba por el oficial de servicio. Valide sus credenciales de ingreso en la etiqueta ubicada al dorso de su factura. Presione el botón Acceder y de inmediato podrá visualizar sus resultados. Ya en la página, recuerde verificar su nombre en la esquina superior izquierda. Presione el siguiente icono para ver la imagen. Seleccione el siguiente icono para ver el diagnóstico de la imagen. Para los resultados de sus analíticas, haga clic en el botón Resultados de laboratorio en la página web de CEDIMAT. Llene los campos de usuario, contraseña, código de seguridad e inicie sesión. Recuerde validar la fecha de facturación, nombre, edad y sexo. En el lateral derecho de la página tendrá la opción de ver o descargar sus resultados en PDF. Para visualizar el informe de sus pruebas de laboratorio, oprima el siguiente icono y tendrá en sus manos sus resultados. En CEDIMAT innovamos para la comodidad de nuestros pacientes y usuarios. Conferencias Magistrales, Juan Ml Taveras, CEDIMAT. Gracias.
Esta nueva modalidad de conferencias la creamos luego de este periodo de pandemia. Es lo que usualmente nosotros realizábamos como la jornada Juan Ml Taveras. Y realmente es una nueva modalidad que nos permite dividirnos y enfocarnos en temas muy específicos. Es una manera de rendir homenaje a nuestro fundador, el doctor Juan Ml Taveras, en el sentido de academia, investigación y de ofrecer a nuestro país lo mejor de la ciencia, lo más actualizado y de mayor calidad. Para iniciar nuestra conferencia de hoy, Últimos Avances en Neurociencias, vamos a recibir al doctor Juan Ml, nuestro director médico. Sí, señores, buen día. Como decía Julia, nuestra jefa de enseñanzas, según la nomenclatura tradicional del posgrado en el país, en CEDIMAT, es nuestra directora de gestión del conocimiento. Esta modalidad de dividir por módulos, bloques, especialidades, lo que era la tradicional jornada Juan Ml Taveras anual, fue obligatoria luego de 2 años en que no la hicimos de manera alguna. Pero no hay nada que sea completamente malo, porque esto no ha dejado de dar su fruto, porque podemos concentrarnos en algunas áreas específicas y ser más especializados, si se quiere. Y hoy no es una excepción. De hecho, es la segunda jornada que hacemos que tiene que ver con neurociencias, aunque la anterior fue más directamente relacionada con patología de columna, en la que podemos primero darle la bienvenida a todos ustedes, los invitados, los que no pertenecen a nuestra familia de CEDIMAT, no pertenecen oficialmente porque CEDIMAT es una institución abierta para todos. Y yo creo que los que tengan interés en neurociencias hoy se darán un plato fuerte. Tenemos varios invitados internacionales de alto calibre, como son el doctor Mayot de Columbia University, neurólogo, en varios, no uno, sino varios trabajos de investigación. El doctor Lipitz es de la Universidad de Hamburgo, Alemania, y es, junto con el doctor Padik, dos de las autoridades más grandes que hay en el mundo en neurocirugía, en neuroradiología, conversando con Hervin Specter y él hablándome de su currículum. Le decía, bueno, pues al fin encontré a alguien que tiene más publicaciones que tú en el área. Me dijo, no, eso tiene 100 veces más publicaciones que yo. Una sorpresa que no es un invitado de haberlo podido concertado de antemano, es que tenemos un neurocirujano dominicano e hizo neurocirugía en Alemania, que hoy nos acompaña y que sin duda va a enriquecer las discusiones, que es el doctor Eric Suero Molina, que está aquí presente y que le agradecemos su presencia. Los invitados internacionales van a intervenir de manera
de viaje en Alemania, que es el doctor Peter Streeter. El doctor Peter Streeter es un neuroradiólogo que desde hace años vive en nuestro país y es el asesor en neuroradiología de nuestra institución. Y la facultad de nuestro país, yo quiero iniciar presentándola con el que no es médico, que es el doctor Herwin Specter, que aunque no es médico, es el poder detrás del trono de los neurocirujanos y los neuroimagenólogos de CEDIMAT del país, y me atrevería a decir que internacionalmente, puesto que no solamente es asesor de la Comisión Nacional de Energía, sino que pertenece también a varios cuerpos internacionales como asesor de energía atómica y en sentido general. Es alemán, aunque hace tiempo que yo creo que es más dominicano que alemán. Tenemos al doctor Luis Suazo, que es nuestro jefe de neurocirugía y además el encargado dentro del departamento de neurocirugía de la unidad de intervención endovascular. El doctor Dionis Rivera, que es un experto en cirugía de cerebro en general, pero muy particular también es una de las unidades de las que disponemos en nuestra institución. El doctor Giovanni Ureña, que se ha especializado en cirugía de columna y es nuestro jefe de la clínica de columna. Y el doctor Rafael Fermín, que sin ánimo de ofender a nadie, yo creo que es el neuroradiólogo par excellence de nuestro país. Yo creo, me siento como director médico muy orgulloso de tener médicos subalternos, entre comillas, son mis compañeros. Yo me quito el sombrero delante de ellos. Realmente no lo digan mucho hacia afuera, pero nosotros tenemos una competencia interna de quién publica más en CEDIMAT, si neurología, neuroradiología o cardiología. ¿Quién está ganando ahora mismo? Yo creo que ustedes le llevan algo. Aprovechar que no hay ningún cardiólogo por aquí, no vayan con el chisme. De tal manera, señores, que vamos arriba y vamos a deleitarnos con lo que debe ser una sesión muy especial y bastante singular dentro de lo que es dentro de lo que son las actividades académicas de la neurociencia en el país. Gracias, y les reitero que las puertas de CEDIMAT están abiertas para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Marte, por esas palabras de apertura. Antes de llamar a nuestro primer conferencista, dar las gracias a él mismo, al doctor Luis Suazo y al doctor Dionis Rivera, que son quienes han estado detrás de toda la parte académica, incluyendo también a Herwin Specter, de lo que se va a conversar aquí, el contenido, los invitados, y todo este material de gran calidad y de gran alto nivel que vamos a tener el día de hoy. Así que muchas gracias a los tres. Con eso vamos entonces a presentar al doctor Suazo, que es nuestro primer conferencista. Es neurocirujano endovascular, fue presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía 2014-2016. Ha sido receptor de múltiples premios nacionales e internacionales por su excelencia académica y trabajos publicados. Es encargado de la unidad de angiografía cerebral y neurocirugía, director de la unidad de accidentes cerebrovasculares y de la unidad de neurociencias de CEDIMAT.
Es médico neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, también aquí en CEDIMAT. Así que un fuerte aplauso de bienvenida. Lo esperamos por aquí. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque me parece que esto es un poquito grabado. Vamos a, primeramente, permítanme rendir honor a una persona que ha sido extremadamente importante en esta confección de esta jornada, que ha sido el doctor Johnny Rivera. Mi mayor respeto y admiración para él, quien es históricamente el primer neurocirujano que tuvo el centro de CEDIMAT. Así que mi respeto y mi reconocimiento siempre para usted, doctor. El agradecimiento, como siempre, a doña Mayra San Giovanni y a todo el equipo de mercadeo por el fervor con que hacen estas conferencias, y agradecer también a las diferentes casas comerciales que, gracias a ustedes, siempre nos apoyan, no solamente en los proyectos académicos científicos, sino en la provisión de productos de alta calidad que llevan a buenos resultados en beneficio de nuestros pacientes dominicanos. Uno de los temas que a mí siempre me ha apasionado desde que soy más joven de lo que muchos estaban acá es el tema de los aneurismas cerebrales. Y una de las cosas que siempre nos preocupaba era qué pasaba cuando el aneurisma se rompía. Y existía siempre inicialmente pasarse a la sala de cirugía abierta, transformar un procedimiento de cerrado abierto con fines de corregir la hemorragia y parar el punto de sangrado. Vamos a descubrir que esto hoy en día sencillamente se trata de un mito, y que hoy en día, con las formas de trabajar y los procedimientos y los métodos y los materiales que tenemos, hoy es posible resolver esta situación. Por lo tanto, se rompió el aneurisma durante la embolización. ¿Qué vamos a hacer? Como ya ustedes saben, yo soy el doctor Luis Eduardo Suazo, soy, para el que no me conoce, neurocirujano endovascular acá de CEDIMAT. Como hemos dicho, la ruptura de un aneurisma cerebral es una de las situaciones más desafiantes, más estresantes que puede mantener y sufrir un médico o un grupo de trabajo durante una práctica neuroquirúrgica. Vamos a presentar cuáles son las situaciones que hemos enfrentado a lo largo de más de 18 años de vivencia, desde febrero del 2004 que empezamos a trabajar acá en el centro, y cómo hemos ido solucionando las diferentes situaciones. Factores como sexo, edad, ubicación anatómica de la lesión, la forma de presentación o descubrimiento del aneurisma. ¿Era un aneurisma roto o un aneurisma incidental? Tamaño, el momento de la historia de la enfermedad, el material utilizado, son obviamente situaciones que pueden influir en el riesgo y en el resultado final del procedimiento. Cuando uno se le rompe un aneurisma, uno tiene esta situación. Se observa rápidamente cómo se produce la extravasación del medio de contraste, y uno siente como que algo explotara, como que un volcán estuviera explotando, como que hubiera lava hacia afuera. Y obviamente la transpiración, la pérdida de líquidos líquidos corpóreos en todo el equipo, se hace bastante manifiesta. En estos momentos hay una serie de cosas que uno puede hacer. Lo primero calma. Es una reacción muy humana que, cuando nos estamos quemando, alejarnos del fuego. Y cuando algo está sangrando, lo que menos debemos hacer
es abandonar el barco, sino mantener la calma y tratar de solucionar el procedimiento. Este fue el primer caso que yo enfrenté de ruptura de un aneurisma. Una muchacha, una dama de 38 años con un aneurisma que ya había sangrado en plena comunicante anterior. En el momento de navegación y la colocación del primer dispositivo, fíjense cómo se produce la extravasación de sangre. Eso fue en el año 2004. Fue nuestra primera situación. Recuerdo perfectamente que el doctor Ramney Jiménez en ese momento era nuestro anestesiólogo. Finalmente lo que hicimos fue mantener la calma, revertir la heparina que se utiliza durante los procedimientos endovasculares y tratar de conseguir de manera satisfactoria la oclusión de la lesión aneurismática sin mayores dificultades. Este es en el momento, obviamente, que se produce la extravasación de la hemorragia. Esto es al final del procedimiento, donde se ve que se consigue ocluir de manera satisfactoria el aneurisma, preservar las arterias portadoras y no presentar mayores secuelas a los pacientes. Este es otro caso un poquitico más desafiante y retador, porque este es un aneurisma de comunicante anterior. Fíjense que tenía diferentes puntos de ruptura, aneurismas hijos y con una proyección hacia arriba y hacia atrás, lo cual, diferente al aneurisma anterior, este se incrustaba en el interior del lóbulo frontal. Inicialmente, cuando comenzamos a colocar la primera espiral de platino, que hacemos la microcateterización superselectiva, viene la primera humeada. Se produce el sangrado tan temido en estas circunstancias. De a poco, con la utilización de varios dispositivos, porque ya estamos ahí en el momento de control de la lesión, continuamos tratando de liberar lo más rápido que sea posible la mayor cantidad de coils de platino para sellar la lesión aneurismática y finalmente conseguir un adecuado packing, un adecuado sellado, y este paciente, que por su estado general, como se ve, tenía una hemorragia importante, un catéter intraventricular, abrir dicho catéter intraventricular para disminuir la presión intracraniana. Paciente con un aneurisma ya roto, múltiple lobulado, que cuando subimos el microcatéter, que obviamente es un tubito y tiene más espesor que lo que tiene un coil, se provoca la hemorragia. Esto, ojalá que corra el bendito video. No vamos a tener suerte, parece. Esto es lo que se da habitualmente cuando... Denme un segundito, si me lo permiten. Porque creo que lo estamos leyendo de donde no debería ser. Espero que funcione, porque para nosotros yo creo que vale la pena. No se va. No lo ha hecho. Bueno. Ahí sí. Ok, gracias. Entonces, esto es habitualmente... No quiere, bueno, acá los van a ver. Fíjense cómo acá se puede ver, si Dios lo permitiera, la hemorragia en el fondo de la lesión aneurismática. Le decía que este caso fue sumamente desafiante porque pasó otra cosa. La máquina, el angiógrafo, la parte de sustracción digital se nos dañó. Entonces tuvimos que cambiar del
con una hemorragia del modo neuro al modo cardio. Terminar de hacer la embolización con solamente fluoroscopía hasta conseguir el sellado bastante satisfactorio de la lesión aneurismática. Otro ejemplo de un paciente con un aneurisma de comunicante anterior, que fíjense lo que ocurre cuando conozcamos la primera base o el primer grupo de coils. Los coils se fueron hacia el fondo y el aneurisma se quedó igual. El aneurisma no tenía fondo, era directamente incrustado dentro del parénquima cerebral. Se fue rellenando de a poco, lenta y progresivamente, hasta conseguir desde abajo desde distal hacia proximal un empaquetado de manera satisfactoria. Habitualmente tratamos de sellar desde el fondo hacia la base de la lesión aneurismática para tratar de poner una masa, una estructura de coils lo suficientemente robusta para evitar recanalizaciones. Este es el caso un poquitico más dramático también porque hemodinámicamente son más comprometidos. Un paciente con aneurisma de comunicante posterior, fíjense, con la liberación de los coils, la extravasación del medio de contraste, el sangrado hacia el espacio subaracnoideo, no perder la calma, ese coil nunca sacarlo, sino continuar rellenando hasta conseguir la oclusión final de la lesión aneurismática. Este es mi récord de ruptura intraprocedimiento. Este es el caso de un paciente con un aneurisma de cerebral hacia arriba. La controlamos y cuando continuamos embolizando hubo una segunda hemorragia hacia abajo, 2 hemorragias en un solo paciente. Finalmente se pudo conseguir la oclusión satisfactoria y aunque parezcan casos dramáticos, son momentos de sangrado que se pueden resolver en 2 o 3 minutos. Y habitualmente los pacientes hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de secuela neurológica añadida posterior al procedimiento. Aneurismas de circulación posterior, que obviamente son un poquitico más desafiantes y asustan. Un aneurisma en el tope de la basilar. Tenemos las 2 vertebrales, la arteria basilar y la cerebral posterior. Fíjense cómo en el momento de subir el microcatéter se provoca la extravasación del medio de contraste, el sangre, para tratar de evitar nuevas hemorragias. Algo un poquitico más dramático y es el hecho cuando uno llega a encontrar una malformación arteriovenosa asociada a un aneurisma de flujo. En este caso, si usted trata la malformación primero, va a disminuirle el flujo distal y lo va a aumentar en esta zona, lo cual va a hacer que este aneurisma, la cerebral posterior, la cerebrosa superior, tenga más riesgo de ruptura. El aneurisma tenía una base ancha, por lo cual es un aneurisma dismórfico, displásico. Inicialmente colocamos un stent intracraniano. Cuando colocamos un stent intracraniano, tenemos que con anticipación doble antiagregar el paciente. Cuando estábamos colocando desde el fondo de la lesión aneurismática, ahí ven el punto del microcatéter, los primeros pilares de platino, se produce la hemorragia cerebral en un paciente con doble antiagregación plaquetaria. Los que son clínicos ya saben lo que significa eso. Se trata de rellenar de la forma más ágil posible la lesión aneurismática y obviamente revertir en ese caso la heparina. Tuvimos la suerte que como esta arteria tiene una malformación y el flujo que mantiene es extremadamente alto, pudimos conservar la patencia de la imagen. En algunas ocasiones, aunque no les puse casos de esto, una de las alternativas de rescate que podemos llegar a utilizar es la colocación de balones, los cuales se inflan a nivel de la arteria portadora o a nivel del cuello del aneurisma y ese arresto de la circulación en muchas ocasiones puede permitir controlar la hemorragia. ¿Qué dicen los estudios? Este fue un estudio típico, clásico, el ISAT, en el cual se comparó lo que fue los resultados de embolización
los resultados de cirugía en aneurisma, y finalmente el estudio CARAT, que salió en el 2008, en el cual se observaba cuáles eran los factores de predicción de ruptura intraprocedimiento, tanto durante la embolización como durante la cirugía. ¿Y qué arrojaron estos estudios? Que curiosamente los riesgos de hemorragia intraprocedimiento son mucho menores durante el procedimiento endovascular que durante el procedimiento quirúrgico. De un 5% que pueden presentar los procedimientos endovascular a un 19%, casi un 20% que se pueden provocar durante la cirugía convencional. Por lo tanto, en conclusión, aneurismas ya rotos, obviamente, tienen una pared más débil y tienen más riesgo de ruptura. Aneurismas menos de 4 milímetros, como tienden a ser mucho más frágil, tener una pared mucho más débil, el riesgo de ruptura es mucho mayor. Los aneurismas de comunicante anterior, por la competencia de flujo de las dos cerebrales anteriores, son los de mayor riesgo de ruptura intraprocedimiento. Es, como decimos, siempre importante revertir con protamina de manera rápida la heparisma. En caso de tratar algún aneurisma no roto, antes de colocar el primer coil, es sumamente importante no heparinizar al paciente. En una ocasión bajábamos la presión arterial tratando de evitar y controlar el sangrado. Hoy en día se ha visto que al paciente se debe mantener normotenso para tratar de permitir un adecuado flujo cerebral. En caso de tener la suerte, abrir un drenaje ventricular para disminuir la presión intracraniana y obviamente completar de manera lo más rápida posible la oclusión de la lesión. Jamás abandonar al paciente. Muchas gracias a todos y los dejo con el excelente desarrollo de estas presentaciones. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Suazo, por su excelente presentación. Vamos a tener un pequeño cambio en el programa, en el orden de nuestras presentaciones. Vamos a tener dos invitados que están fuera del país, uno internacional y nuestro querido doctor Stotter, y luego entonces vamos a continuar con el doctor Ureña y el doctor Fermín. Antes de presentar al doctor Richard Mayo, que es quien vamos a tener a continuación, dejarles saber que tenemos traducción simultánea aquí en el salón, o sea que pueden pasar detrás a buscar los traductores, pues esta conferencia va a ser en inglés, y en nuestra presentación live stream entonces se va a estar pasando en español. Entonces, para presentar al doctor Richard Mayo, tenemos que decir que es profesor de Neurología, Psiquiatría y Epidemiología de la cátedra Gertrude Sirgievskia, Centro Getau, para la investigación de la enfermedad de Alzheimer y el envejecimiento del cerebro en el Centro Médico de la Universidad de Columbia. El doctor Mayo ha dirigido una investigación multidisciplinaria basada en la población de la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados conocidos como el Proyecto de Envejecimiento Comunitario de Washington Heights Inwood desde 1989. También es miembro de la Academia Estadounidense de Neurología y la Academia de Ciencias de New York, miembro de la Asociación Neurológica Estadounidense y la Asociación de Médicos Estadounidenses. Es un gran colaborador con el doctor Rivera aquí en nuestra institución, con investigaciones de larga data, y en el día de hoy nos va a acompañar con su presentación Actualización en la investigación y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Is sharing. It's okay, you can go like that.
Go like what? Just sharing. Without the presentations. It's okay, you can go like that. Go like what? Just sharing. Without the presentation. It's okay, you can go like that. Close share tray. Go like what? Just sharing. Without the presentation. It's okay, you can go like that. Close share tray. Go like what? Y educación médica. Nos caracterizamos por brindar servicios de calidad y con alto sentido humano. Innovación y tecnología de vanguardia que junto a médicos especializados garantiza diagnósticos certeros. En CEDIMAT ponemos a su disposición nuestra vasta experiencia y calidad médica para su bienestar. Por más de 20 años, en CEDIMAT hemos estado comprometidos con su salud, posicionándonos como líderes en servicios médicos, referentes en investigación científica y educación médica. Nos caracterizamos por brindar servicios de calidad y con alto sentido humano. Innovación y tecnología de vanguardia que junto a médicos especializados garantiza diagnósticos certeros. En CEDIMAT ponemos a su disposición nuestra vasta experiencia y calidad médica para su bienestar. Visualizar sus resultados de imágenes y laboratorio es muy fácil. Solo tiene que ingresar a nuestra página web con su usuario y contraseña. Luego de realizarse sus estudios, acceda desde la comodidad de su casa o desde el lugar donde se encuentre. Ingrese ahora mismo con la facilidad de un clic a www.cedimat.com. Para acceder a sus resultados de imágenes, solo tiene que hacer clic en el botón Resultados de imágenes. Una vez allí, complete los campos identificador y contraseña con la información que le fue suministrada en el centro el día de la prueba por el oficial de servicio. Valide sus credenciales de ingreso en la etiqueta ubicada al dorso de su factura. Presione el botón Acceder y de inmediato podrá visualizar sus resultados. Ya en la página, recuerde verificar su nombre en la esquina superior izquierda. Presione el siguiente icono para ver la imagen. Seleccione el siguiente icono para ver el diagnóstico de la imagen. Para los resultados de sus analíticas, haga clic en el botón Resultados de laboratorio en la página web de CEDIMAT. Llene los campos de usuario, contraseña, código de seguridad e inicie sesión. Recuerde validar la fecha de facturación, nombre, edad y sexo. En el lateral derecho de la página tendrá la opción de ver o descargar sus resultados en PDF. Para visualizar el informe de sus pruebas de laboratorio, oprima el siguiente icono
y tendrá en sus manos sus resultados. En CEDIMAT innovamos para la comodidad. Por más de 20 años, en CEDIMAT hemos estado comprometidos con su salud, posicionándonos como líderes en servicios médicos, referentes en investigación científica y educación médica. Nos caracterizamos por brindar servicios de calidad y con alto sentido humano, innovación y tecnología de vanguardia que junto a médicos especializados garantiza diagnósticos certeros. En CEDIMAT ponemos a su disposición nuestra vasta experiencia y calidad médica para su bienestar. Por más de 20 años, en CEDIMAT hemos estado comprometidos con su salud, posicionándonos como líderes en servicios médicos, referentes en investigación científica y educación médica. Nos caracterizamos por brindar servicios de calidad y con alto sentido humano, innovación y tecnología de vanguardia que junto a médicos especializados garantiza diagnósticos certeros. En CEDIMAT ponemos a su disposición nuestra vasta experiencia y calidad médica para su bienestar.
Visualizar sus resultados de imágenes y laboratorio es muy fácil. Solo tiene que ingresar a nuestra página web con su usuario y contraseña. Luego de realizarse sus estudios, acceda desde la comodidad de su casa o desde el lugar donde se encuentre. Ingrese ahora mismo con la facilidad de un clic a www.cedimat.com. Para acceder a sus resultados de imágenes, solo tiene que hacer clic en el botón Resultados de imágenes. Una vez allí, complete los campos identificador y contraseña con la información que le fue suministrada en el centro el día de la prueba por el oficial de servicio. Valide sus credenciales de ingreso en la etiqueta ubicada al dorso de su factura. Presione el botón Acceder y de inmediato podrá visualizar sus resultados. Ya en la página, recuerde verificar su nombre en la esquina superior izquierda. Presione el siguiente icono para ver la imagen. Seleccione el siguiente icono para ver el diagnóstico de la imagen. Para los resultados de sus analíticas, haga clic en el botón Resultados de laboratorio en la página web de CEDIMAT. Llene los campos de usuario, contraseña, código de seguridad e inicie sesión. Recuerde validar la fecha de facturación, nombre, edad y sexo. En el lateral derecho de la página tendrá la opción de ver o descargar sus resultados en PDF. Para visualizar el informe de sus pruebas de laboratorio, oprima el siguiente icono y tendrá en sus manos sus resultados. En CEDIMAT innovamos para la comodidad de nuestros pacientes y usuarios.
Visualizar sus resultados de imágenes y laboratorio es muy fácil. Solo tiene que ingresar a nuestra página web con su usuario y contraseña. Luego de realizarse sus estudios, acceda desde la comodidad de su casa o desde el lugar donde se encuentre. Ingrese ahora mismo con la facilidad de un clic a www.cedimat.com. Para acceder a sus resultados de imágenes, solo tiene que hacer clic en el botón Resultados de imágenes. Una vez allí, complete los campos identificador y contraseña con la información que le fue suministrada en el centro el día de la prueba por el oficial de servicio. Valide sus credenciales de ingreso en la etiqueta ubicada al dorso de su factura. Presione el botón Acceder y de inmediato podrá visualizar sus resultados. Ya en la página, recuerde verificar su nombre en la esquina superior izquierda. Presione el siguiente icono para ver la imagen. Seleccione el siguiente icono para ver el diagnóstico de la imagen. Para los resultados de sus analíticas, haga clic en el botón Resultados de laboratorio en la página web de CEDIMAT. Llene los campos de usuario, contraseña, código de seguridad e inicie sesión. Recuerde validar la fecha de facturación, nombre, edad y sexo. En el lateral derecho de la página tendrá la opción de ver o descargar sus resultados en PDF. Para visualizar el informe de sus pruebas de laboratorio, oprima el siguiente icono y tendrá en sus manos sus resultados. En CEDIMAT innovamos para la comodidad de nuestros pacientes y usuarios. Por más de 20 años, en CEDIMAT hemos estado comprometidos con su salud, posicionándonos como líderes en servicios médicos, referentes en investigación científica y educación médica. Nos caracterizamos por brindar servicios de calidad y con alto sentido humano, innovación y tecnología de vanguardia que junto a médicos especializados garantiza diagnósticos certeros. En CEDIMAT ponemos a su disposición nuestra vasta experiencia y calidad médica para su bienestar.
seguimos teniendo entonces, bueno, vamos a continuar con otra presentación mientras intentamos solucionar de otra manera con la conexión del doctor. Esta conexión es que Zoom. ¿Entraron en Zoom por otro lado? Ok. Pero. Ok. Solucionando otra for the Taveras conference, and it's a great honor to do so. He asked me to talk about gamma knife radiosurgery of brain metastases and possibly newer and more recent aspects of the radiosurgical treatment. I was trained both in Germany and at the Karolinska Hospital in Sweden, where I worked for 19 y en Estocolmo en 1995. Trabajó y se especializó en el campo de la radiocirugía estereotáctica. Entre 1999 y 2005 fue médicamente responsable de los recursos internacionales de formación de bisturí de rayos gamma en el Hospital Karolinska, que eran necesarios en todo el mundo para neurocirujanos y radioterapeutas antes de que pudieran iniciar operaciones clínicas con el bisturí de rayos gamma. Entre 2001 y 2006-2008 administró el Centro Karolinska Gamma Knife y desde 2008 ha sido codirector del Centro Gamma Knife en el Hospital Bupa Cromwell en Londres, además de trabajar en el Hospital de Karolinska en Estocolmo. Desde octubre de 2006 ha sido profesor adjunto de neurocirugía y entre 2007 y 2011 fue presidente de la Sociedad Europea de Gamma Knife. Entonces, vamos aquí a hablar sobre el uso del Gamma Knife y radiocirugía para el manejo de metástasis. Ladies and gentlemen, my name is Bodo Lipitz. I'm a neurosurgeon calling from Hamburg. Asked me to contribute a presentation for the Taveras conference, and it's a great honor to do so. He asked me to talk about gamma knife radiosurgery of brain metastases and possibly newer and more recent aspects of the radiosurgical treatment. I was trained both in Germany and at the Karolinska Hospital in Sweden, where I worked for 19 years and was responsible for many years for the international training of new gamma knife sites. And I'm still in Germany working with gamma knife here in Hamburg. Now, let's have a look what has changed within the last 10 years. And that's, of course, a very difficult thing to answer. But I would like to start with one bit provocative sentence, that whole brain radiotherapy is increasingly obsolete. It has become increasingly obsolete in Europe and in the US. We'll go into that, and please allow me to talk for about 5 minutes about that. What we also see is that there is a significant progress and extended survival through immunotherapy and targeted therapy.
And what we have learned in the last 10 years when it comes to radiosurgical treatment of brain metastases is that multiple brain metastases, and that is more than 10, can easily be treated using stereotactic radiosurgery. And what we have also seen is that the development of brain metastases is a dynamic process. Rather than thinking of it as one single event, we have to face the situation that the occurrence of brain metastasis is something that is an ongoing process that we will encounter, or the patient will encounter several times during his and her life. And therefore it is very important that we have the means and possibility to adjust and to treat whenever it's necessary. And therefore my proposed title for the talk as on-demand radiosurgery. Now, it is my firm conviction that in 2022 the whole brain radiotherapy for brain metastases should be an exception, and that fractionated radiotherapy at the moment, in the way it is done, is not reliably effective, is potentially harmful, and does not prevent new metastases. Please, despite being asked to talk about radiosurgery, I would like to spend about 5 minutes on whole brain radiotherapy, because it is important to argue why there is a clear need for a new treatment and a change of perspective when it comes to brain metastasis, as in many parts of the world, whole brain radiotherapy is still an important cornerstone of treatment of patients with brain metastases. Just allow me very quickly to go through the evidence concerning whole brain radiotherapy, or the lack thereof. And we have recently seen within the last 10 years roughly multiple very good randomized studies looking at the side effects of whole brain radiotherapy, which are very well documented. Consider lung cancer brain metastases as a radiosensitive tumor, and we would expect an effect of whole brain radiotherapy when we are treating those. Although the published study, Quartz study, published initially in 2016, shows that the effect of whole brain radiotherapy was not by no means better than the effect of optimal supportive care, with the median survival of 9.2 weeks for whole brain radiotherapy and 8.5 weeks for optimal supportive care. And you see this here in those two graphs, the result of the Quartz study. Now, this is not the only study looking at showing this result. We have another one published in Lancet Respiratory Medicine 2017, also a non-small cell lung cancer with prospective randomized study showing that whole brain radiotherapy in lung cancer had a median survival of 4.8 months. Is clearly better than the other one, but still 4.8 months is a rather limited lifespan. Another earlier study, this one on small cell lung cancer, which is clearly a radiosensitive tumor, by Postmus, with a median survival time of 3.5 months of whole brain radiotherapy. This study is relatively old, from 2000, but in general the procedure and the doses have not been modified that much since then. And as we also see with this recent study from Takahashi, this study looked at the need for or the benefit from prophylactic whole brain radiotherapy for patients with small lung cancer, and could not find any beneficial effect.
And another two studies but with the very large numbers on 6,300 Dutch patients from lung cancer and breast cancer, showing a median survival of 2.7 months, pretty much spot on the survival that the Quad study also showed. And for breast cancer, which is by far the best group in terms of prognosis and survival, for breast cancer patients, a median survival of 3.7 months after whole brain radiotherapy. And that is pretty much what we see in other studies as well, which are listed here. Most of them highly limited median survival. And I would like to emphasize again these studies on breast cancer, where we would normally expect a very good survival rate because the prognosis is relatively good, and you see the extremely limited lifespan here for an after whole brain radiotherapy. And in addition to that, the very limited local control after whole brain radiotherapy. Now, in this case, for not radius-sensitive tumor, this is malignant melanoma or renal cell cancer, where we have a local control rate at 12 months of 12%, or colorectal cancer 17%, malignant melanoma at 12 months 0%. So this has to be taken in. And this is a very old study by the British group Priestman and Brada, looking at a variety of dosing schedules. But when they looked at the currently still used dose schedule of 30 gray and 10 fractions, the median survival was 84 days. Again, 2 months that we have seen in the multiple other studies. And here a number of retrospective study in 8 out of 9 of those studies, with 1900 out of 1925 out of 1970 published cases, the median survival was less than 4.5 months. Now, as we are always asked for providing randomized evidence, I would like to emphasize again that those are the attempted randomized studies after whole brain radiotherapy, which all were basically closed due to recruiting difficulties after 20 something patients, as you see here listed. All these studies are closed and were not able to be carried out. The first one had planned 220 patients and recruited 20. And in addition to that, there are 3 unpublished randomized studies, for whatever reason, never came to publication. And those 3 studies showed that they were closed because the continuation was ethically not feasible due to negative results of whole brain radiotherapy. And I would speculate that this is also one of the reasons why it's so difficult nowadays to recruit and to conduct randomized studies on whole brain radiotherapy, because the ethical perspective should not be underestimated. Ethically difficult because of those studies, for example, the famous Chang study from MD Anderson, showing that there's a very quick decline in learning and memory function at 4 months in comparison to patients who received radiosurgery. So whole brain radiotherapy affects cognitive function rather quickly. As we see in most of patients after whole brain radiotherapy, we also see something that's very rarely studied, leukoencephalopathy in all these patients. And Sofietti, the EORTC study shows virtually same results with whole brain radiotherapy affecting cognitive function, fatigue, physical function as early as 8 weeks. And there has always been this argument that whole brain radiotherapy is necessary to prevent new metastases, and this
Aoyama study, it's a bit old, from 2006, but it showed that there were distant metastases in 41.5% at 12 months, despite whole brain radiotherapy. So whole brain radiotherapy does not prevent a new brain metastasis. So this is very important to just keep in mind. And there are no randomized data showing any specific benefit for whole brain radiotherapy in patients with specifically breast cancer, melanoma, renal cancer, gastrointestinal cancer, gynecological cancer, or sarcoma. And that's why I would say that in 2022, whole brain radiotherapy should be an exception, because it's not effective, it's harmful, and does not prevent new metastases. Now, what has happened in the meantime? What we have discussed about 10 years ago was, should we treat patients with 2 or 3 or 4 brain metastases with radiosurgery? Is there a limitation? Should we, what is the consequence? But we have seen now that with the progress that we have achieved with the immunotherapy and targeted therapy, that we need a completely different way to look at patients with brain metastases, because we need a long-term management of these patients, and we need with an emphasis on multiple treatment options. Let's just keep it there for a moment, and I would give you our results. I believe they support this notion. We have analyzed 400 consecutive patients with brain metastases, and we have treated with gamma knife radiosurgery between 15 and 19, and we have followed them ever since. The median number of metastases per patient was 4, 1 to 60, correct, 60. And the median number of treated metastases per treatment was 4, and we treat up to 18 metastases in one single gamma knife treatment. Now that is comprising 777 gamma knife treatments and a total of 2,982 metastases evaluated. Not all metastases can be checked, because sometimes the patient does not come back for an MRI scan, or the patient may encounter difficulties. So this study comprises an individual evaluation of 2,481 metastases. One thing I believe is extremely important, and this is this slide, because we normally consider brain metastasis as a singular event. The patient has or has not brain metastases. We have here looked at the likelihood of developing brain metastases over time. And these are the first 3 years after the first gamma knife treatment. And you see that in both lung cancer, malignant melanoma, and breast cancer, the risk to develop new metastases for a 3-month period of time is rather high. Now, it's 15% for lung cancer, it's 18% for melanoma, and it's 24% for breast cancer, and it does not really decrease over time. But if you have a risk in the range of 15 to 20% to develop new metastases in a 3-month period of time, how do you encounter that risk? How do you work against that? And this is certainly not possible with a single treatment, as it was whole brain radiotherapy. It is maybe possible with the treatment that is relatively easy to apply and does not cause a major time factor for the patient, as, for example, the gamma knife is, or other radiosurgical treatments as well. Now, the problem for many radiosurgical treatments in this perspective is that a fractionated radiosurgical treatment takes a relatively long time. And with this frequent event of occurring new metastases, a fractionation may be difficult to repeat 2 or 3 times,
while it is not difficult to repeat it when you are using gamma knife, for example. So at this point, if you just take this in, that there is a continuous risk for the occurrence of brain metastases that we cannot counteract. The chemotherapy does not prevent that from happening. Immunotherapy lowers the risk but does not prevent new metastases. And as we have seen in the Aoyama study, whole brain radiotherapy certainly does not prevent new metastases from happening, because what we previously thought, that all metastases are already there when we discovered the first one, is certainly wrong, and metastases are continuously spread out over time, and with longer surviving patients we see a higher risk for new metastases to occur. As you see here in an example, first treatment, 6 metastases, 7 months later, 2 new metastases, tumor control after 24 months, and a local control 15 months after the second treatment. So this is what we see typically with patients who are in a very good condition, coming back with new metastases. I have a patient who we have treated for a total of 60 metastases in the last 5 years, and he is still working as a teacher for mathematics and physics without any affection and any reduction in his social or professional life. And you see here a similar situation: first gamma knife, a second gamma knife 5 months later because a new metastasis occurred, and then the third gamma knife treatment 14 months later. So what we have to keep in mind is that the development of brain metastasis is a dynamic process. It is not a singular event, and we have to adapt and work against those new metastases whenever they occur, hence the on-demand treatment. In our 400 consecutive patients, the median the survival at 2 years was 43%. And what I'm particularly proud of is that almost every third of our patients survived more than 3 years after radiosurgery, and 1 out of 5 patients basically at 5 years. This is a very important. This is a very important slide showing the emphasis on these long-term management, because these patients after 3 and 5 years still may develop new brain metastases that we can treat with a minimal invasive radiosurgical treatment. Now, if we look at this is the Kaplan-Meier curve, the overall survival after the initial diagnosis of brain metastases with multiple radiosurgical treatments. For breast cancer, 25.9 months, for lung cancer, 17, and for melanoma, 21.2 months. And if we look at this in terms of survival after cancer diagnosis, we have 125 months for breast cancer, our breast cancer patients, and 29 months for lung cancer, 82 for melanoma. If you just look at the lung cancer, 29.1 months, with brain metastases, in comparison to the Keynote study, which is certainly an up-to-date study on immunotherapy of non-small cell lung cancer, with a median overall survival of 30 months. Here, basically without brain metastasis. A small group of patients had brain metastasis in this group. So we can clearly say that our results were basically able to provide a survival that matches the survival of patients who have the same cancer but who did not have brain metastases. So we take those out of the consideration. Similarly, if we look at melanoma, we have 84.2 month median survival. And the Checkmate 67 study, which was updated in 2022, very recent, again showed a median survival of 72.1 months for the immunocombination group. In this study, it was not clear how many patients had brain metastases. I could not actually find that. So from this point of view, I would say in this repeated gamma knife treatment allows us
to provide a survival that matches the survival of patients who have no brain metastases. If we look at local control, and keep in mind what I showed you before, this is the local control after whole brain radiotherapy with 38, 23, 17%. And that is what we want to achieve with Gamma Knife after 23 months or 30 months or 55 months. When we look here at a tumor control, this is not a tumor disappearance, but the tumor is clearly controlled, locally controlled. And in our group, in our cohort of 400 patients with 2,400 metastases, we have been able to show a local control of 95.8% of those metastases, with the adverse radiation effects of 3.9%, recurrences of roughly 2%, and hemorrhages in 1.2%. Now, I actually went through 182 published studies on Gamma Knife on brain metastases, comprising 52,532 patients, but I couldn't really find a way how to present those this very, very long list. Until 2019, more than 500,000 patients with brain metastases have been worldwide treated with Gamma Knife radiosurgery. And as I have not been able to show the entire 182 patients, I just show use an older slide here showing basically the outcome of some of those. This is only meant to show the rather consistent outcome after Gamma Knife treatment here in lung cancer with the local control around 90%, 80 to 98 roughly, or here breast cancer 70 to 89, renal cancer, which is considered radio-resistant cancer. Also here the same, basically the same tumor control rate, or malignant melanoma. Also here we have a local control rate of about 90% in all those studies. And of course, this is the local control is depending on time, and we have looked at in our patients the time factor. At 1 year we had a local control rate of 92%, at 2 years of 88%, and 3 years 86%. So it is a slightly lower over time, but it's no major difference. Now, we have learned now that the local control in radiosurgery, in single-session radiosurgery, depends strongly on the irradiated tumor volume. And here we have group tumor volumes that we have treated, less than 0.33, between 0.33 and 9.6, and 9.6 and 3.1 cc, and between 3.1 and 7 cc. We have generally not treated tumors that were larger than 7, and I would at the moment refrain from doing so. Clearly lower the volume that we treat. And you see the tumor control decreases with increasing tumor volume from 99% in the smallest group, as you see on the left side, over 91.5% up to 0.96 to 73.9%. Now, it can be argued what is acceptable for a patient to offer, and I say clearly acceptable is a local tumor control rate of about 86 to 90%. So whatever is less than 3 cubic centimeters can safely be treated with a virtually guaranteed result. And you see on the same time the red line here, the adverse radiation effects, ARE here. You see as the same as the local control is lowered, the adverse radiation effect increase. So we would not, basically we are not treating tumors that are larger, clearly not larger than 6 cc. Today I would rather refrain from treating larger than 4 cc. And we also see that the fact that the patient has been treated with whole brain radiotherapy previously, when we come in and with radiosurgery as salvage treatment,
has no major effect on the outcome in terms of tumor control. So we can treat patients with even when they have had a previous whole brain radiotherapy, as we see here on this slide. The results are slightly worse, but not significantly worse. And here we just see in a long-term control over 4 years, where you see this is a tumor control. The tumor is not disappearing entirely, but is entirely controlled. Or here, this is a 2-year, almost 2-year follow-up. Or here, a combination of resection with the second gamma knife treatment, and again over a long period of time, consecutive treatments which were necessary in order to treat new metastases. And again here, in combination, tumor control and recurrences and adverse radiation effect. When we come to larger tumors, the outcome is in terms of tumor control is worse, and in terms of adverse radiation effects or recurrence are increasing. Adverse radiation effects are normally an irritation of the brain tissue with an increased contrast enhancement and increased edema around the irradiated tumor. And we see this here. This is basically an immune reaction against the damaged cells. We have always the problem that it's in this situation very difficult to differentiate between adverse radiation effects and recurrences. In our group, we believe that we are relatively correct in our differentiation because we have seen 2 different time curves with an occurrence of adverse radiation effects after a median of 7 months and recurrences of 12.7 months. So there was a significant difference in time, and that makes sense. And what is relevant for the occurrence of adverse radiation effect is the total irradiated dose. Is not necessarily the tumor volume, but is the dose that ends up in normal tissue, because it causes an irritation of the tissue. And again here we have 3 sizes. This is not the PIV10 gray, is the volume of the 10 gray isodose, and we see here a very low risk for adverse radiation effects for 10 gray isodoses of less than 2.6 cc, and slightly higher up to 7 cc, and then again higher up to 12 cc. And those are basically biological constants for the radiation that is given. When we exceed, which we haven't done here in our study, when we have done this previously at the Karolinska Hospital, when the 10 gray volume exceeds 15 cubic centimeters, we had adverse radiation effects of almost 50% of cases. So we would not do that anymore. And since this is a limitation, we would not treat large tumors like this one with single session radiosurgery. Nowadays, we have the option of what is called hypofractionation. That can be after Higuchi, who proposed that a couple of years ago. And the hypofractionation or a staged treatment, as we would use it in gamma knife, when we treat with a lower dose of 10 gray, and we come back with the next treatment 2 weeks later, when typically the tumor is reduced in volume by about 20%, and then the third treatment is done again 2 weeks later, as opposed to hypofractionated treatment, which is done on a daily basis, or a fractionated daily basis on 3 up to 5 fractions, or a classically fractionated treatment as you see here. And I mentioned the Gucci study. And what I would like to show is the result of the stage treatment for larger tumors, as you see here, between the first gamma knife treatment, the second gamma knife treatment, and the third. The tumor is shrinking slowly with bi-weekly gaps in between. Or here, this is not a stage treatment. This is a hypofractionated treatment applied 7 grays
times 5, also with the Gamma knife, although this is difficult because of the necessity to apply the frame on a daily basis. But you see here very well that this works for larger tumors. This works as well, in case these larger tumors are not operable, for example. Now, if we look at that in terms of patients who have been treated with whole brain radiotherapy or fractionated stereotactic radiotherapy previously, as here when we come in as a salvage treatment, we see that in the smallest tumor group, when the PIV 10 gray is less than 2.6 cubic centimeters, there's no difference at all. But we have this large group between 2.6 and 7.7 cubic centimeters, where it makes a difference if the patient has had previous radiotherapy, as we see here when we have adverse radiation effects in 6.6% versus previous irradiated tumors 20.2%. And this is a significant difference, which then disappears, the significance disappears in the tumors that are larger, as this curve also shows. The blue line are patients with adverse radiation effect without previous fractionated radiotherapy, and the other ones are with fractionated radiotherapy. And I think it's very important to make this clear, because we may not be able to change the tumor volume, but what we can do is change our treatment. And for example, here the 10 gray volume in one treatment is 26.6 treatment, but in this treatment, which is a bit sloppier, with the same applied prescription dose of 20 gray, the 10 gray volume becomes 38 cubic centimeters. So the 10 gray volume depends on treatment parameters that may, within the Gamma knife system, be a quality of the dose plan, but it also has, here comes in the difference between technology. So where, for example, for a linear accelerator, we would typically have a much larger 10 gray volume with the same applied dose to the tumor. So here we see the technical differences. So for example, here again, 10 gray volume of 15 cubic centimeter with the same applied prescription dose. And with the next plan, which is a bit better, the 10 gray volume goes down to 10 cubic centimeters. And this is very important because the risk for adverse radiation effect between 10 and 15 is quite considerable. Now, what I would like to emphasize here at this point is the change in terms of treatment of multiple brain metastases. We have learned that we can easily treat multiple brain metastases, and the number of 3, which has been in the heads for many years, has no scientific reason. This is an example here of a patient with multiple brain metastases. We treated, and if we look at our 400 patients, you see the survival, the median survival, does not differ with relation to the number of brain metastases these patients presented with. And we have a total of 17% of our patients with more than 12 brain metastases. And the median survival of those is clearly not worse than for the other groups. And that's very important to keep in mind. So for us, the number of brain metastases is no aspect in the consideration of Gamma knife, but the volume of brain metastases is a very important aspect, not the number, the volume. Here, for example, an outcome, a 2-year follow-up after treatment of 10 brain metastases, or here a 12-month follow-up after 7 brain metastases.
And this shows the outcome again in a Kaplan-Meier format. What I just said, the difference between the survival rate of these patients is not significant. And here on this slide, I just have compared the patients with 1 to 5 metastases with those with more than 6 metastases. The difference is not significant. What is significant is the difference between patients who come in a clinically affected state with a Karnofsky status of less than 70 with a median survival of 4.5 months versus the others of 15.5 months after the gamma knife treatment. So basically, unfortunately, we cannot do very much for patients who are in a very bad position, but there is no other treatment that would be able to do that. And as we are talking about multiple brain metastases, I need to mention Masaki Yamamoto, who published this groundbreaking study in 2014 showing that the outcome is not dependent on the number of brain metastases, and in 2017 also that the neurocognitive function is not dependent on the number of brain metastases. So I would say that the number of brain metastases is no limiting factor today. Now, just a few examples of specific or complex clinical situations. This one is a postoperative recurrent after resection that we treated with gamma knife, as is this. Also postoperative recurrence. This one is a difficult location. It's certainly not inoperable, but it's very difficult to resect with open surgery, as is this one in the peduncle, because many patients here become atactic when the tumor is resected. Or here, the central tumor in the thalamus and the periventricular area, which is very difficult to take out. Or here, what also is nowadays very frequently possible is the combination of open surgery with the resection of larger metastases and the gamma knife treatment of the smaller ones, as we also see here in this case, one side operated, the other side treated with gamma knife radiosurgery. And as we have now discussed a couple of times, the consecutive occurrence of several metastases which has to be treated. Now, to summarize, what I would clearly say is outdated is that radiosurgery is only applicable in patients with single or 2 to 3 metastases. This is certainly, there's no reason for it. And what also is outdated is that the limited prognosis of patients with multiple brain metastases does not justify radiosurgery. Keep in mind that every third patient in our group survived more than 3 years, and every 5th patient more than 5 years. That is a considerable amount of patients, and those patients have to be taken care of. And now today, radiosurgery allows multiple and complex treatment in polymetastatic patients, and it allows us to come back and treat in a situation where the new metastasis may occur without interrupting the chemotherapy or immunotherapy, and without interrupting basically the patient's daily life. And what is clearly outdated is that the limited prognosis of patients with multiple metastases does not justify radiosurgery, because the current new systemic treatment allow a much better and more extended prognosis. And what we can see here in our data is that we can, with radiosurgery and the on-demand radiosurgery in several situations, several treatments, that we can match the good prognosis of patients who did not have brain metastases. And what I would say the limitation that we have learned is that we have many years ago it was said that tumors up to 10 cubic centimeters can be treated with radiosurgery. I don't do that anymore.
Because when the risk for adverse radiation effect is higher than 20%, then I would not consider the treatment to be safe. So now today I would use single session radiosurgery not for metastasis larger than 4 cubic centimeters. So this is a significant limitation, as 4 cubic centimeters is not very large, but for these 4 cubic centimeters we can clearly predict a very good outcome, as I've shown before. And this is certainly not general in the radiosurgical community, but as we have been able to quantify our outcome, I think the limitation, the volume limitation is very important. And we have today other stereotactic techniques that allow the treatment of larger tumors, as I've shown. So, and also what is interesting is that it is for the small tumors, it is not so extremely important to have a conformal planning, these very small that I showed, and also the fact that these patients may have had a previous radiotherapy does not affect the outcome. And by any means, the attempt should be made to reduce the radiation in normal tissue, which is the 10 gray volumes, in relation to tumor in larger metastases, and the increasing risk for 6 cubic centimeters, and as I would now say 4 cubic centimeters, has to be taken into consideration. Thank you very much. I have spoken a bit longer than I was allowed to. I'm sorry for that, but thank you for your patience, and I'm happy to answer questions if there are any. Thank you very much. Por más de 20 años, en CEDIMAT hemos estado comprometidos con su salud, posicionándonos como líderes en servicios médicos, referentes en investigación científica y educación médica. Nos caracterizamos por brindar servicios de calidad y con alto sentido humano, innovación y tecnología de vanguardia que junto a médicos especializados garantiza diagnósticos certeros. En CEDIMAT ponemos a su disposición nuestra vasta experiencia y calidad médica para su bienestar. Por más de 20 años, en CEDIMAT hemos estado comprometidos con su salud, posicionándonos como líderes en servicios médicos, referentes en investigación científica y educación médica. Vamos entonces finalmente, luego de mucho esfuerzo y mucha paciencia por parte del doctor Mayo, vamos a pasar a la presentación Últimos Avances en Neurociencias, updates de Alzheimer, y las preguntas que tengan para el doctor Bodo Lipitz las vamos a hacer entonces juntos con el doctor Mayo y el doctor Lipitz. Entonces déjenme verificar que el doctor me pueda escuchar. Now you go. Good morning, everybody. I'm sorry for all the technical issues we had. I'm sorry for 2 reasons. One is I'm sorry I'm not with you in the Dominican Republic, which I would love to be. And I've learned that solving Alzheimer's disease may be much easier than trying to get on a Zoom call while you're on vacation. Anyway, things seem to have worked out, and I'm honored to be able to give this talk, Alzheimer's disease, which reflects the work that the team in the Dominican Republic that we've worked with for the past 20 years and I have done together. So a lot of the data that you're going to see are data that were generated initially in the Dominican Republic. I should also say that all of the people that trained me in neuroradiology, I'm not a neuroradiologist, but the people that had trained me when I was in training as a neurology resident spoke very highly
Juan Taveras, so it's a real honor for me to give a talk in a symposium named after him. I don't have anything to disclose. I don't have any financial investments or anything like that in the work that I'm going to present. So we have been studying the genetic basis of Alzheimer's disease for the past 20 years. And this is an example of the largest study to date. Over 1 million people were included. These are mostly people from European background. They're individuals from the Washington Heights in New York, and from the Hispanic cohort that we've put together are also represented here. And there are now 67 different loci identified. You see the ones that we're all familiar with, for example, ApoE, SORL1, PCAM, BEN1, and CR1. But these 67 loci mean that there are either regions on the genome that still need to be explored, and there are candidate genes that we really haven't identified. So this so-called genome-wide array, or Manhattan plot, suggests that there are regions, anything above the red line suggests that there are regions that might have a variant associated with Alzheimer's disease. Those need to be identified. We've also started to look at some of the endophenotypes or subphenotypes that are associated with Alzheimer's disease. Most of you know that we do spinal taps to collect CSF to measure phosphorylated tau 181 and to measure A beta 42 and A beta 40. ApoE has always been a very strong genetic association with the CSF levels of p-tau 181 and A beta 42, but we're starting to identify additional genes that may tell us who has or who will develop Alzheimer's disease. Remember that the CSF changes can occur as early as 10 years before the onset of symptoms. So the CSF can become abnormal 10 years before there are any symptoms seen. Same is true for PET amyloidosis. This is an example of a PET scan that uses amyloid as the ligand. And we've been able to identify genes here, one in particular, RBFOX1, which is the largest collection of people with abnormal scans to date, over 6,000 people with PET scans. We identified this as a particular genetic association. It's this RBFOX1, which you can see at the bottom here, has now been identified in African Americans and in other Caucasian groups. But finding gene regions or showing these Manhattan plots is only part of the work that we have to do. We then have to try to identify the underlying variant within those genes. Remember that the genome-wide array just gives you a location, and what we then have to do is find out what's driving the association in that region. Is it a variant within a specific gene? We typically associate the SNP association with the closest gene, but that's not always the case. For example, in this study, we looked at variants associated with all the genes listed up here. These were common genes that were seen in large-scale genome arrays, and then we tried to define which of these genes had variants that would account for the association. And here you see that our approach was to use families. This is a Dominican family that we used. You can see that this variant in EPHA1 is in late onset disease, looks almost autosomal dominant. It isn't quite that way, but the people who were affected carried the variant, and the people who were unaffected did not, even though they had ApoE4 heterozygous. They still were unaffected. And this one is a gain of function variant, so you have increased amounts of EPHA1 expressed.
ABCA7, MS4, A6A, clusterin, all these other genes were associated. We've also done the largest study to date, sequencing 20,000 people. This included our cohort from the Dominican Republic, a study we called EFIGA, the Washington Heights Inwood cohort. We used the ADS, the Alzheimer's Disease Sequencing Project case control group, and we also used some additional controls we recruited in New York City. And we sequenced 20,000 individuals, and the top gene was SORL1, a gene that we had discovered almost 15 years earlier in a Dominican cohort in collaboration with Peter St. George Hislop and Lindsay Farr in Boston University. We now have put all of these variants together, and again, in the largest sample size to date, to identify the main drivers of the association with Alzheimer's disease. You can see the list of cohorts below here. And this is the list of genes that came out statistically significant. In addition, we found a new gene, PINX1, which is involved in telomere metabolism, and TRIM2 survived replication and were present in the EFIGA cohort. To try to determine what are some of the structural defects. So for most of the genes, there's a missense mutation. It's a base pair change. The structure of the gene doesn't change very much. But what we noticed in a couple of Hispanic families from the Dominican Republic and a couple of African American families was a deletion of part of the gene ABCA7. This gene has been found to be associated with Alzheimer's disease in all three of these ethnic groups, but this 44 base pair deletion gives us a truncated protein which doesn't follow its normal function. And this was first discovered in the Dominican population. Of course, now we've seen it in several other populations as well. And this is ABCA7 is turning out to be one of the main drivers of the association with Alzheimer's disease. So one of the questions that we've been trying to understand is with 67 genes and perhaps more to come, each gene that we identify means that the effect size of each gets smaller and smaller. So how do we understand how to determine risk if we have 67 different genes to work with? So two questions we want to answer, and this is the most common question that I see in families that are multiply affected by Alzheimer's disease, such as this family here. People want to know what proportion of the genotype carriers, in other words, people who carry a variant, actually wind up getting the disease. So the proportion of genotype carriers with the phenotype, that's considered penetrance. So most of the genes in late onset Alzheimer's disease are not completely penetrant. They increase your risk, but you don't necessarily get the disease. So we try to understand the genotype-phenotype relationship in terms of penetrance. The other question we have is for example, in a given family, what's the recurrence risk? What's the probability that an inherited trait or gene will occur in other family members? So we've done this study. The study's under review. It hasn't been published yet. We've done it in a large set of about 400 Dominican families. We also did it in a large set of families in the United States that contains about 1,500 families. Of course, ApoE4 is highly penetrant. If it's 100%, it would be 1. So highly penetrant. It's also a recurrent risk. So this means that if you have an E4, you have a high probability of getting the disease. And if you have a sibling, that sibling also has a high probability of getting the disease if they also have an ApoE4.
So then we decided to look at the entire genome in using what's called a polygenic risk score. This means we take all of the genome, all 1 million variants, and weight them to create a polygenic score. So the more variant genes you have across the genome, the higher the probability that you'll develop the disease. Then we put it into quintiles, or the upper 20th percentile. And again, the penetrance of being in the upper 20th percentile is about 76%, pretty much the same as ApoE4. And what was interesting is that the recurrence risk to family members, if they're also in the upper 20th percentile, is also increased. It's almost 90%. If we take out people who have E4, they're carrying the E4, we exclude them from the analysis, the penetrance of being in the top 20th percentile increases to 87%, and the recurrence risk drops a little bit to 0.7, which means that even if you don't have an E4 allele, your risk, if you have a high polygenic risk score, is still increased. Now, this allows us to focus now on which genes are driving the association. So if you look at the current profile of Alzheimer's disease in terms of genetics, there are 3 genes that cause early onset Alzheimer's disease, and they're causal because the penetrance, genotype, phenotype, is 100%. Then there are a lot of risk genes, which I've outlined here below, that increase your risk, and you can see low, medium, and high risk. SOR1 high risk, TREM2 high risk, ApoE high risk, but they don't necessarily, you don't necessarily get the disease. And then there's a whole host of genes that we're still working on, trying to figure out what they do and how they do it. So the purpose of studying genetics is to try to identify the cause of the disease, and also to see whether or not we can develop targets that would be amenable to treatment. So to do that, we've shifted our entire work in the Dominican Republic to functional genomics. Now we're studying the downstream effects of genetic variants. So we start off with a population. We take blood to look at genomics and epigenomics, the regions outside of the coding region of the gene. We're all transcriptomics. Sorry, that scooted ahead a little too fast. We're also doing spinal taps and looking at proteins that are produced by these genes, and metabolites, which is the lowest part of the cycle. So we're starting off with the gene. We're looking at the DNA plus the RNA. We're looking at the proteins that are produced, and then the metabolites that are generated by this. And we're relating them back to the genes. And this is a large-scale process that I've just sort of outlined here. I'm not going to go through all the steps, but we take CSF and brain tissue, we do RNA studies, DNA studies, we try to identify which one is moving forward. We develop what's called a quantitative trait and see which one of these genes, these 67 genes, is the most important one at generating this profile. And we look at cell function. There are several different types of cells in the brain, not only neurons, but there's microglia, astrocytes. So this team, Philip de Jager, Peter St. George, Hislop, and I are trying to work out which of these cells are most susceptible to the effects of these genes. Now, there are complicating factors, and most of you who are clinicians will know this exactly is true, that we think we're pretty good at diagnosing Alzheimer's disease, but in fact, at autopsy, 50 to 70% of patients at autopsy have related cerebrovascular disease, both small vessel and large vessel disease. Approximately a third, or 30% of patients at autopsy also have cortical Lewy bodies, which is an intranuclear inclusion that contains alpha-synuclein. So that means that the clinical diagnosis isn't perfect, it's imperfect, with nearly 15 to 20% having some other disease. And let me show you how we've approached that. Again, going back to studies in the Dominican Republic and in New York,
we've started to investigate small vessel disease versus inflammation. And I'm sure this scan is not a surprise to any of you who take care of patients with Alzheimer's disease. White matter intensities like this are very common. And the more white matter hyperintensities you have with this degree of atrophy, the more likely you are to have a dementia of some sort. We've also looked at the relationship between cerebral vascular risk factors or vascular risk factors and Alzheimer's disease, trying to determine whether there's any pleiotropy. So here we looked at body mass index, heart disease, HDL, LDL, type 2 diabetes, total cholesterol, and white matter hyperintensities. And you can see there is some genetic overlap. So we decided to take a much deeper dive into this area to see if we could understand it better. We then looked, we put together enough of size cohort, 8,000 people from the National Alzheimer's Disease Coordinating Center, the Washington Heights study, including the AFIGA study, there's 3,000 individuals there, and from the Ross MAP study, and looked at vascular risk factors, the key ones, and did a interaction model, and we identified this very interesting gene, FMNL2, which is a formin gene. And I'll show you what it does. So it turns out that FMNL2 expression goes up and interacts with cerebral infarcts. So when amyloid and tau get increased in a patient who has infarcts, this expression of this protein, which is the gene that I showed you earlier, is increased. And here's some biological evidence. Here's a patient, autopsy material, Alzheimer's disease plus severe atherosclerosis. And you can see along this blood vessel, the purple staining is FMNL2. Here's a patient with early onset Alzheimer's disease, also having these vascular changes. Here's a control, a person who died without Alzheimer's disease, and you can see there's a little bit of FMNL2, but it's certainly not along the vessel. So what we think happens is if this is a cortical vessel, we think that once amyloid starts to deposit and there is cerebral vascular disease, FMNL2 expression goes up and it dislodges the astrocytic end plates away from the vessels, which destroys the blood-brain barrier. And so this work is just recently published with our Lewy bodies we're still trying to work on, but I thought I'd show you a slide of these intranuclear inclusions that occur in about 30% of patients with Alzheimer's disease. So how can we improve the diagnosis? Well, we've done a lot of work recently on blood-based biomarkers, both in New York and in the Dominican Republic, and it's been a whirlwind of effort to try to understand this. Because if we could make a better diagnosis using a blood test, that would be absolutely wonderful. So what we did was, and this is, again, work from the Dominican Republic, we used autopsy pathology for Alzheimer's disease. We had 20 cases there, and then amyloidosis by PET scan, and we used this as the gold standard. So in other words, if you met criteria for Alzheimer's disease, you were in this group, and if you met criteria for Alzheimer's disease by PET scan, meaning you had severe amyloidosis, this was the gold standard. Then we looked at CSF on this curve and plasma on this curve. And you can see that plasma A beta 42 ratio, and the higher up this curve is, the more significant the association is. So plasma A beta 42 ratio and plasma tau were the best, phosphorylated tau rather, were the best markers. Here's phosphorylated tau, were the best markers accounting for high sensitivity and specificity. And there's a calculation, anything here, a Uden index of greater than 50% means it's a good biomarker. And you can see plasma tau ratio of A beta 42 gave us a very high sensitivity and specificity. We then applied it to two different ways in a cohort. We used one where we did this CSF first to identify patients, and if we didn't use the CSF knowledge,
in the same people, the plasma wasn't much better than chance. However, if we use the CSF to help guide us, we could establish thresholds that gave us a very high Uden index for p-tau 181 and the ratio 181 A beta 42. And again, we get this nice area under the curve. The implications of this are pretty significant. What it means is that plasma p-tau 181 and A beta 42, high sensitivity, good specificity, means that we can actually have a much more accurate clinical diagnosis. However, when we apply it to the current status of people who we previously made a clinical diagnosis, we find that only 28% of the cases, I'm sorry, the clinical diagnosis was in 28%. When we applied that to patients, 36 patients with the clinical diagnosis, 23 of them had the biological evidence. In other words, they had positive CSF and plasma, whereas the others did not. Interestingly, among the controls, these are people who we thought were healthy, normal, 28% of them had evidence of biological AD. And we, in an earlier study in Washington Heights, we showed that if they had this biological evidence, within 4 years, the majority were affected. The impact of these plasma biomarkers, though, instead of having 36 cases out of the 127, we actually, if we define it by biological evidence of AD, of Alzheimer's disease, 40% of the cases, 51 out of the 127 people had biological evidence of AD. And this is going to be the group of people that we're going to want to treat because they're asymptomatic at this stage. So I thought it would be good for me to just to sort of touch on the current stage of treatment for Alzheimer's disease. As you know, it's been very frustrating. The acetylcholinergic esterase inhibitors has not been a potential benefit. The donepezil and that group of drugs have not been that great. And memantine doesn't add much as well. The idea has been to target antibody therapy, monoclonal antibodies, to get rid of the amyloid that's increasing. The amyloid accumulates, it then causes an inflammatory response, but you've got to really intervene at the amyloid level first to reduce the chance of the inflammation occurring. At least that's the current theory. Now, tau tangles correlate better with cognitive impairment, but so far, none of the tau antibody infusions have been very successful. But I thought I'd give you a sort of a rundown on what the current therapies look like. That's shown on this slide. So all of the monoclonal antibodies for amyloid beta, they all get rid of amyloid. There's no question about that. We've been able to get rid of amyloid very well in animal models and in humans. It's been very straightforward. The cognitive function, though, in Bapinupa's, the top 4 here, has really not improved. They have not been able to show any benefit clinically in cognitive function, or at least by removal of amyloidosis from PET scan. Now, aducanumab, or the Biogen drug, does have the capacity to remove A beta. There was one of the 3 major studies that led to it being approved, showed that it did have some benefit in cognitive function. However, both of these latter 2 drugs, you can see the difference in the 2 major side effects. One is called ARIA-E, which is edema, brain edema, and ARIA-H, which is microhemorrhages. And Aduhelm has a very high adverse effect rate. Now, it was approved anyway, much to the dismay of many of the U.S. clinicians. It was approved, and there's been one fatality
an older woman who was treated, but the side effect profile is actually higher than I'm showing here. This is data from the trials, and in real life. Lilly has a new drug that is under review right now at FDA. It's very similar to Aduhelm, not much difference in terms of cognitive function or the PET scan changes. The side effect profile is very similar, and it's not clear to me that this will be any better than Aduhelm. So there's a lot more work to be done in terms of identifying new treatments. And as I said earlier, the tau-based antibody therapies have not been shown to be effective. So I don't have any data to share with you here. So in conclusion, I just want to thank all the people I work with. I especially want to point out Rafael Antigua and I have been coming down to the Dominican Republic since 1995, I think, to work there. And this study has been very important to me. And we're in our 20th year, hoping to go to the 25 years. This is my team back in New York. Dionis Rivera has been a new colleague, along with Martin Madrano, that we worked with during the past couple of decades. Yvonne Jimenez works with us. She's based in Puerto Rico, so it's been a very good team. This is the international team that I work with back in the U.S. And this is who pays for all of this work, the National Institute of Aging, and this is a very key study that they want us to continue. So I will stop there, stop sharing, and see if there are any questions. Hi, Peter. Thank you so much, Dr. Mayo. We are now going to go for our session of questions, sesión de preguntas. Para el doctor. I hope I answered all the questions, so there's no need for questions. So I hope I was able to tell you a little bit about the exciting work we're doing there. Okay. ¿Tienen alguna pregunta o no? Sí. Professor Spector has one question. He's going to come up here. For Dr. Lippitz. Okay, give me a second. Any questions for Dr. I know I hear some sound, but I don't see, I can't, it's breaking up. Okay, give me a second. ¿Hay alguna pregunta para el Dr. Mayo? No. I didn't hear the question. ¿Entre quién? Okay. Vamos a ver si consigo aquí para a través del chat. ¿Qué le escribo? Ah, okay. Okay, can you hear me, doctor? You're muted. Can you hear me, doctor? Oh, can you hear? Yes. Okay. We have heard about some, No, you're mute again. Miss Yes. Match between the clinical findings and your biological test. And talking about that we have maybe different kinds of dementia. Any idea how you're going to handle that for the future?
I see a text, maybe I can answer it. There's a mismatch between the clinical diagnosis and the biological testing. Yeah, I do have strong feelings about that. In fact, everybody that we're studying in the Dominican Republic, we're now doing the biomarkers in plasma. And I think this is just the beginning. I think the biomarkers will get better and better. We're working on some other additional biomarkers. But I think from now on, we're going to have to do a combination of things. We're going to have to rely on imaging and blood-based biomarkers, as well as a good clinical exam to be sure. Okay. Contestada. There's another one. Tenemos otra. Perfecto. Otra pregunta. Another question. Otra pregunta. Ajá. ¿Sí? Sí, digo, pero la pregunta. Vascular dementia findings. Si hay alguna diferencia entre Alzheimer y los hallazgos de la demencia Vascular vascular. dementia? Yeah. Yeah. So that's an excellent question. We have been trying to figure out the relationship between so-called vascular dementia and Alzheimer's disease, but it's been very hard to do. And what we see is almost the majority of patients with late onset Alzheimer's disease also have vascular changes. And I'm sure Peter has seen that as well as I have, that there's a significant amount of vascular disease. Very rarely do you see vascular disease alone causing dementia. It's pretty rare. So all the autopsy cases that I've reviewed, and this is not only me, but also Dennis Dixon at Mayo Clinic in Jacksonville, has said that vascular changes in typical Alzheimer's disease is about 60 to 70%, maybe more. And that's what we can see. As Peter will tell you, we don't know what to do yet with all the microvascular changes. Con los cambios microvasculares. Y es por esto que nosotros vamos a estar confiando en las imágenes y combinación de pruebas de sangre y exámenes clínicos de ahora en adelante. La respuesta de la pregunta es que no pienso que hay nada que simplemente es demencia vascular, más que decir catacil o uno de esos trastornos bien raros. Que si la demencia tiene, No, I don't Alzheimer's think tiene that algo vascular. Alzheimer's disease has No a vascular pienso que cause. la enfermedad de But I Alzheimer do tiene una think causa there's vascular. what we tried to investigate, Pero lo que and I think I tratamos de showed some investigar y me preliminary parece que data. It's a new mostré paper datos that we just preliminares, published un about a documento month que fue ago, publicado hace como showing un mes, that if mostrando you have que sí cerebrovascular risk tenemos factors un like factor de heart riesgo disease, cerebrovascular como enfermedad type 2 del corazón, diabetes, diabetes tipo 2, hypertension, if hipertensión. that's pre-existing, Esos son and then you develop preexistentes y luego Alzheimer's se disease, desarrolla it enfermedad goes de much more Alzheimer. rapidly. And I think Opera de forma part aún of más this rápida. is because there's Pero gran parte de esto both es the porque combination of tenemos una cerebrovascular disease combinación de la and enfermedad amyloid pathology cerebrovascular y increases the la expression patología of this new gene amoloide that we discovered, expresa este nuevo FMNL2. gen Now FMNL2 que acabamos de descubrir. we're all over this, studying it more. Estamos It's too estudiando simple esto to a think mayor there's only profundidad one y es gene más involved. sencillo But the pensar good que news simplemente hay is un solo gen that it's a gene involucrado, that pero is la buena increased in noticia es expression. que es And as un you gen que ha probably incrementado know, la it's easier expresión to y como inhibit ya saben things es than it más is to fácil increase inhibir que expression. Usually incrementar everything in la Alzheimer's expresión. disease goes Todo en down. la enfermedad This de goes up. Alzheimer So we may baja be y esto in a good sube. spot if Puede que we estemos en can un buen lugar confirm this si podemos and confirmarlo try to get pharma o interested in it. tratar de interesarnos un poquito más en el tema. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Thank you very much for the invitation. Gracias a I really ustedes por la appreciate it. invitación, realmente lo he apreciado.
A ver si me da tiempo. Oh, is there another question? Okay. Dígame. Otra pregunta, sí. Tension, diffusion, ¿qué? Images, imágenes. Images para Alzheimer's. I think Peter's probably a better person to answer that than me. Pienso que There Peter are, es el ideal para contestar esta pregunta más que and yo. Los hay. there is a correlation Y hay una between the blood-based correlación biomarkers entre los and biomarcadores basados en some of the sangre imaging y changes that algunos de I los cambios discussed. en imágenes que yo discutí. My colleague Adam Mi Brickman, who has worked with colega Peter Adam Brickman, quien ha trabajado before, con Peter and en el others have pasado, shown that y there otros is han a good mostrado correlation que hay una muy between buena correlación some of the blood-based entre algunos de los biomarkers. biomarcadores Actually, it's basados en three-way: sangre. Son blood-based tres biomarkers, formas, imaging los findings, biomarcadores basados and en some of the sangre, genes, hallazgos like de imágenes y ApoE4, algunos for de los example. genes There's a como strong association. IP4. Hay una fuerte asociación. APOE. De acuerdo. ¿Alguna pregunta para entonces el doctor Lepetz? Spector. Algo que yo pueda escribir. Dr. Lepetz, can you hear us? ¿Puede escuchar, doctor Lepetz? ¿Nos puede escuchar el doctor Lepetz? Unmute. Hola. Bodo? Hello? Can you hear us? I'm unmuted now. Okay. Él sí nos escucha, pero a ver, pregunte, a ver. I'm not sure if you can listen. Now you can hear me. Bodo, yes? Hello? Yes? Yeah, about this question, there are always reductions in fractional anisotropy in all cases of brain atrophy. That is very clear, but I cannot talk about this especially in relation to quantification of amyloid accumulation. De la acumulación. Okay, perfect. Thank you. A ver si parece que no está leyendo el chat. Hello. Has to unmute. A ver. Okay. Dr. Lepetz. Yes, I can hear you. Perfecto. Okay. Puedo escuchar, Bodo, gracias. thank you so much for your brilliant talk. Muchas gracias, and, Bodo, por una gran excuses for presentación our y quiero disculpar. Yes, I can hear you. Can you hear me? Sí, yo le escucho. ¿Usted You me puede have turned escuchar? off my video. Ha apagado mi video. Otherwise, I could Okay. see everything before. Me dicen ahora que yo debo hablar en español, por usted escucha el traductor. No sé si funciona, ¿puede confirmar? I can hear you well, but I don't. Yo You have escucho, turned pero off como me my apagaron video. el video, no puedo ver nada. Eso es lo que estoy diciendo. The video anymore, but that's not important, of course. Pero no importa. You hear me in Spanish or in ¿Me English? escuchas en inglés o me escuchas en español? Ok, bueno, Bodo, muchísimas gracias por su presentación brillante. Creo que hemos aprendido mucho. Por un lado, que whole brain ya es algo del pasado, que es muy importante tener alta selectividad, que es en favor de gamma knife. Y también algo interesante que me sorprende, que usted propone como máximo 4 cc
volumen tumoral, que nosotros tenemos buena experiencia hasta 40, 50 cc si hacemos staging o la combinación entre cirugía y radiocirugía. Entonces, si usted tiene un paciente, vamos a decir, con 20 cc volumen tumoral, ¿qué usted propone hacer? Staging, hiperfraccionamiento, radiocirugía y luego resección o viceversa, primero resección y después la radiocirugía. ¿Qué nos recomienda en un volumen de 20 cc, por ejemplo? In a 20 cc volume, En un volumen de 20 cc, claramente siempre voy a preferir la recesión. Tiene que ser una recesión primero, ya que hay un gran volumen que tiene que ser extraído, porque cualquier otra forma de radiación va a tomar mucho tiempo para accionar. Hay unos cuantos tumores que son inoperables, pero la mayoría de esos pueden ser reseccionados. Esos tumores que no son operables en lo absoluto deben ser tratados en la forma del fraccionamiento estereotáctico. No he visto datos que puedan hacer una discriminación entre las diversas opciones de fraccionamiento, así que no estoy viendo una comparación de la hipofraccionación y la fraccionación o el tratamiento de staging, ya que sería bastante interesante. Hasta el momento, no los considero equitativos, pero deben ser implicados en el hipofraccionamiento estereotáctico. El grupo que tenemos en Moscú, donde se han hecho tratamientos en múltiples de pacientes, donde se hace la radiación previa a la recesión, que obviamente funciona bien, pero no he visto una revisión a profundidad en esta opción. Así que al momento es una perspectiva en la combinación de la radioterapia y la resección, pero no queda claro si el resultado es mejor después de la resección regular y el hipofraccionamiento. Donde puede haber una reducción en el volumen mencionado es reducción de volumen por un único tratamiento y está basado en los datos presentados. No dudo que pueda haber datos en tumores más grandes, pero de acuerdo a nuestra experiencia en el hospital de Karlinski, aquí los datos concuerdan bastante bien con un volumen incremental de 6 centímetros cúbicos y el riesgo que tenemos en las sesiones individuales, así que siempre utilizo esto para el hipofraccionamiento estereotático para estos tumores más grandes. Muchas gracias, Bodo. Yo vi varias presentaciones ahora en el Congreso en Milán, donde nos juntamos también. Por un lado, Dave Lansford presentó y está publicado recientemente en Journal of Neuro-Oncology. Yo tenía el honor de ser reviewer. Una lesión contra 20 lesiones o más de 20 lesiones, me imagino tú conoces el paper, donde el volumen total era mucho más de 4 cc. Hay varios estudios entre fraccionamiento, hyperfractionation, staging, cirugía antes y cirugía post. Robert Kutesha de Miami presentó recientemente y el outcome está muy parecido entre 80-90% control entre fraccionamiento, staging, radiocirugía pre, radiocirugía post. Yo creo que es un buen tema del futuro para investigar todavía más en profundo. Ok, voy a escribir mi pregunta, creo que es más fácil. Pero puedo
hablar en inglés para él? En español. Bueno, entiendo. Profesor Lippitz, muchas gracias por su conferencia muy brillante. Yo tengo dos preguntas muy cortas. La primera es algo que yo me he preguntado hace muchos años, es por qué muchos médicos todavía siguen dando la whole brain radiotherapy. Aparte de que los estudios ya desde hace años son muy obvios, los efectos secundarios son muchos más altos, pero se sigue implementando de manera clínica. O sea, ese es un tema financiero, es un tema de logística. ¿Cuál es su experiencia? Y la segunda pregunta rápida es, usted presentó varios estudios sobre radiotherapy versus whole brain radiotherapy. Yo me pregunto, en las metástasis pequeñas, en regiones no elocuentes, por ejemplo, si todavía hay un rol para la cirugía, porque los resultados en stereotactic radiosurgery son tan buenos. ¿Cómo usted le recomienda a sus pacientes con metástasis pequeñas si todavía hay una manera de involucrar la resección de cirugías? Muchas gracias. So let me start with the first. Voy a empezar the first answer. con respondiendo a la primera pregunta. ¿Por qué todavía se sigue haciendo la radioterapia de cerebro completo? Por supuesto, hay razones económicas, porque las máquinas que puedan reemplazar la radioterapia de cerebro completo son bien costosas y no están disponibles en todos lados. Y un radio-oncólogo tendría que invertir en la tecnología que quizás no es lo factible. Y como uno de los resultados, estos lineamientos son viejos y realmente eso generaría un impacto tecnológico y económico debido a la inversión que hay que realizar, claro está. La otra pregunta sería, ¿cuál es la evidencia científica? Estamos teniendo dificultades para tener datos que claramente muestran que la radioterapia de cerebro completo no es tan eficiente como mostré los numerosos estudios que han sido realizados que no han podido ser completados hasta el momento, estudios que han tenido que ser interrumpidos por razones éticas porque el resultado es tan claro. Y para generar esos datos al azar tiende a ser un poquito difícil debido a las limitaciones éticas de estos datos y nos deja en una situación donde tenemos estos lineamientos viejos donde realmente no podemos renovarlos porque la posibilidad de generar estos datos recopilados al azar no está disponible. Como pude mostrar en este listado largo de estudios que han tenido la intención de realizarse, pero no se pudieron concluir. Por supuesto, este es un problema latente y recuerdo muy bien como neurocirujano cuando me estaba capacitando establecido a principios de los 80, pero supimos rápidamente que era un tratamiento peligroso porque tomó más de una década para que este tratamiento pudiera salir de la diversidad de tratamientos en ese momento, porque hubieron suficientes estudios realizados al azar para capturar esta evidencia. Es una situación similar. Una vez esto haya sido establecido o una cosa es establecida, es difícil de deshacerse. Y es lo que nosotros vemos en el contexto de la radioterapia de cerebro completo. Concerniente a la segunda pregunta y la parte de cirugías, me parece que la cirugía es un hito importante en el tratamiento de la metástasis. Sin embargo, en el tratamiento de metástasis a gran amplitud, no hay necesidad para que la neurocía y las células tumorales sean más de 4 centímetros cúbicos. Y veo la necesidad de que pueda ser operado en muchos centros quirúrgicos porque el entrenamiento tiene que llevarse a cabo, la capacidad tiene que utilizarse y la tecnología debe aplicarse. Por ende, es un tanto difícil verlo, pero los resultados científicos de estas para los tumores más pequeños
puede ser equitativo en términos de los resultados que podemos obtener con la radiocirugía. Sin embargo, los tumores más grandes de 6 centímetros cúbicos, hay una regla clara de cirugía abierta. Nuevamente, estamos aprendiendo que a través de la hipofraccionamiento y el hipofraccionamiento estereotáctico nos da nuevas posibilidades para nosotros poder profundizar en esto. Hasta el momento, la cirugía tiene un rol en definitivo en tiempo, del factor de tiempo, de sacar, remover un tumor rápidamente, porque no siempre tenemos la dicha de poder esperar. Se está entrecortando la conexión, disculpe. Y esa es la perspectiva que tengo con relación a la cirugía. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Lipitz, por tomarse el tiempo y ser tan detallado en estas respuestas. Valoramos muchísimo su presentación y su tiempo y lo agradecemos enormemente. Nada, no sé si no tenemos más preguntas. Pasemos entonces. Muchísimas gracias y vamos a pasar a un aplauso. Gracias. Gracias. Pasaremos entonces a nuestras próximas presentaciones. Se despiden con mucho cariño. Con 3 presentaciones, el doctor Giovanni Ureña, el doctor Rafael Fermín y el doctor Peter Stotter. Entonces, creo que vamos a hacer el coffee break simultáneo con las presentaciones, que se puedan ir parando en algún momento, pasar a las mesas para no retrasar un poquito más, ni un minuto más la presentación. Entonces, siendo así, vamos a invitar al doctor Giovanni Ureña para presentar enfermedad metastásica de la columna vertebral, en lo que él coloca su presentación aquí. Digamos del doctor Ureña que, su entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva de columna vertebral. Déjeme sacarlo de aquí. No sé qué pasó. Y ok, ahora sí, lo dejo. Cirugía mínimamente invasiva de columna vertebral, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Columna y es nuestro coordinador de la cirugía de columna en CEDIMAT. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por esa presentación. Con decir Giovanni Ureña ya era suficiente. Muchas gracias. De inmediato vamos a hablar un poquitico de el impacto de las metástasis. ¿Dónde está esto? Vamos a hablar un poquito sobre el impacto de las metástasis, dónde se pone magnificado. Ahora sí. Hablemos un poquito de epidemiología de la metástasis espinal. En la actualidad se acepta que el 70% de los pacientes que padecen cáncer en algún momento de su vida antes de morir han sido objeto de por lo menos una lesión metastásica. Y del sistema musculoesquelético, la columna vertebral tiene la predilección por asiento de las metástasis. En los estudios de necropsias, en casi todas las series, se estima que el 40%, más bien se especifica que el 40% de los pacientes o del espécimen ya tienen metástasis espinales al momento de su deceso y 10 a un 20% de esos pacientes son asintomáticos a pesar de tener esas lesiones metastásicas. Las lesiones medulares han sido identificadas entre un 5 o un 10% dependiendo de la serie que se haya analizado. Con esos datos revisamos la incidencia de cirugía de columna en los Estados Unidos y cada año por el concepto de compresión medular y sus comorbilidades que acarrea, se realizan alrededor de 25.000 casos de cirugía por año. Claro, hacemos un paréntesis y tomamos una observación de que en los Estados Unidos tenemos 329 millones de habitantes. Pero bueno, si hacemos la correlación, 25.000 casos en 329 millones de habitantes, nosotros andamos por 10, 12 millones. Deberíamos tener aproximadamente más de 100 casos de cirugía por año. Y uno se pregunta, 100 casos de cirugía por año entre 12 meses. Aquí deberíamos estar haciendo con una unidad de oncología tan grande como la que tenemos, haciendo 5 o 6 casos mensuales. ¿Dónde están esos casos? Es una buena pregunta que no podemos darle respuesta de qué está pasando.
con precisión, pero bueno. No gira, no sé lo que le hizo, pero ahora sí. La mayoría de las series que analizamos coinciden en lo que ya todos sabemos, en que el pulmón, mama, próstata, riñón, tiroides son las lesiones que dan asiento a metástasis espinales, no importa la serie o los metaanálisis que revisemos, seguido posteriormente por lesiones sistémicas como el melanoma y los linfomas que hacen su estrago. Y las características que vamos a encontrar en los medios diagnósticos van desde los hallazgos simples en una radiografía, como por ejemplo el famoso ojo de búho, que en esta imagen se puede captar bastante bien. Si hacemos el símil, y tiene que ser bastante ingenioso para poder verlo. Si ven el búho debajo, el búho del lado izquierdo tiene el ojo guiñado y viene simulando la falta del pedículo que tenemos en el lado izquierdo, y el ojo abierto se ve el pedículo en el E4, ¿no? Y ahí tienen la similitud del famoso signo del ojo de búho, que se puede perfectamente ver en una radiografía simple. Para que esto sea posible ver, es necesario que la vértebra tenga un 50% de compromiso, y ya posteriormente las radiografías son útiles evidenciando los colapsos vertebrales, pero en resumida cuenta tiene baja precisión temprana, precoz. No sé lo que el joven hizo acá, pero me puso una leyenda encima del trabajo. Bueno, la tomografía tiene muy buena resolución ósea, como sabemos, tiene baja especificidad, pero al mismo tiempo nos permite a los cirujanos una herramienta para hacer el plan quirúrgico. La resonancia magnética sigue siendo el gold standard para el diagnóstico de lesiones metastásicas y sobre todo mejora su sensibilidad y especificidad cuando la hacemos de tipo contrastada. Nos permite no solamente ver esos cambios en la médula ósea, sino que también una buena correlación entre la masa tumoral y las estructuras neurológicas, ayudándonos significativamente a establecer diagnóstico preciso y conducta terapéutica. La gamografía sigue teniendo un herramienta de utilidad, pero de baja sensibilidad y con una alta sensibilidad, pero muy poca especificidad. Y lo mismo sucede con la tomografía por emisión de positrones, que hoy día se está utilizando para detectar seguimiento y lesiones muy pequeñas, pero que no nos brindan a los cirujanos una buena correlación entre la lesión y las estructuras neurológicas. Por lo tanto, sigue siendo una herramienta de mucha utilidad para los oncólogos, más bien no para nosotros los cirujanos. El diagnóstico definitivo, definitivamente la biopsia sigue siendo el estándar y la punción lo más preciso e idóneo para hacerlo. Sin embargo, a pesar de los avances en tomografía que permiten a los radioterapeutas, a los radiólogos, intervencionistas y a nosotros neurocirujanos poder alcanzar lesiones en prácticamente todo el eje espinal, sigue siendo no preciso en el 100% de los casos. Se estima que el 65% de lesiones líticas son positivas y aproximadamente cerca del 30% de las lesiones plásticas. La toma de biopsia quirúrgica se reserva exclusivamente para aquellos casos en donde la punción no ha sido precisa y que nos ayude sobre todo a poder hacer una estadificación de la lesión para poder tomar en cuenta la conducta ya sea clínica o quirúrgica a seguir. Las resesiones en bloque son cada vez menos útiles, como veremos más adelante. Existen múltiples escalas de pronóstico y de toma de decisión. Desde los años 60, por ejemplo, tenemos que ir a Frankel, que evalúa la función neurológica, que sigue siendo una escala útil. Harrington para toma de decisión de estabilidad. Tokuhashi y Tomita, que todavía tienen vigencia en nuestra actualidad. Esta que tienen en su pantalla, por ejemplo, es la escala de Tomita, y Tomita valora en este recuadro la característica de si la lesión es intracompartimental o extracompartimental y si son únicas o múltiples. Recuerden que hace un momentito le hablaba de los encuentros de necropsias de los pacientes asintomáticos que llevan hasta un 20% y justamente coincide con las publicaciones de Tomita del tipo 1, 2 y 3. Son lesiones que son contenidas en el cuerpo vertebral. El tipo 3 ya tiene una extensión al pedículo y a la lámina, pero no tiene contacto con estructuras neurológicas y son los pacientes que los oncólogos generalmente tienen muy buen acceso a manejar directamente con radiocirugía. Sin embargo, el tipo 4, 5 y 6, la música es diferente y ya hay invasión del canal medular o del espacio paravertebral, paraespinal, o tenemos agresiones a las vértebras supra o infrayacentes o lesiones múltiples ya en el tipo 7. Y por ende, la conducta es diferente. De todas las escalas de pronóstico, la de Tomita sigue siendo, a pesar del tiempo que tiene Tomita de haber sido publicada, sigue teniendo mucha vigencia. Valora 3 parámetros fundamentales, hablando rápidamente: la presencia del tumor primario y su característica, es decir, es una lesión de crecimiento rápido, lento o moderado. Se estima que los
tumores de mama, tiroides, próstata son de crecimiento bastante lento y ya eso tiene un control, una puntuación, y lo mismo sucede con riñón, útero y pulmones y estómago, que son catalogados por los oncólogos como lesiones de crecimiento extremadamente rápido. Valora también la presencia de metástasis si son irresecables o no, y las metástasis si son únicas o múltiples. ¿Y cómo leemos esto? Bueno, es una escala de pronóstico. Un tomita de entre 2 a 4 nos da una expectativa de vida superior a 2 años y por ende nos permite a los cirujanos hacer abordajes excisionales en bloque. Cada vez son menos útiles gracias al avance de la radiocirugía, cada vez menos, pero sí son herramientas que tenemos al alcance. Tomita entre 4 y 6 permite hacer con una expectativa de 1 o 2 años recesiones de debulking, recesiones parciales, y bueno, decompresiones paliativas ya menos agresivas en tomita de 6 a 8, y cuando tanto tomita como tukuhashi veremos más adelante que cuando existe una expectativa de vida de menos de 3 meses, pues las conductas no hacen nada. La segunda escala que sigue teniendo mucho valor en cuanto a expectativa de vida es la de tukuhashi, como mencionaba, y tukuhashi incorpora una serie de parámetros superiores a los de tomita, es una escala más completa. Incorpora el Karnofsky, que es el outcome de los pacientes, las características de la metástasis, que no solo se limita si son únicas o múltiples, valora metástasis extraespinales, lesiones viscerales y si son al mismo tiempo resecables o no. Incorpora también el valor que tiene el tumor primario, el origen, y finalmente incorpora la escala de Frankel y el estado neurológico que tiene el paciente o grado de lesión medular. Finalmente, el tukuhashi es una escala que tiene mucha precisión, sobre todo en pronóstico a largo plazo de la sobrevida del paciente, y un tukuhashi de 0 a 4 nos da una expectativa de vida de 0 a 4 menos de 3 meses y no tiene tratamiento. Un tukuhashi 5 a 8 menos de 6 meses, recomendación terapéutica es paliativa, y cuando la sobrevida es mayor de 6 meses, entonces ya cirugía excisional. Esta clasificación de Fisher es una clasificación que está muy en boga en las unidades de cirugía de columna, porque permite valorar la estabilidad biomecánica de la columna en lesiones oncológicas, la veremos un poquito más adelante. Y el objetivo fundamental del tratamiento de los pacientes con metástasis espinal es vamos a brindar a nuestro paciente una mejor calidad de vida y enfrentar su enfermedad con un poquito más de dignidad. Cuando estamos frente a tumores, siempre nos presentamos automáticamente que necesitamos una terapia coadyuvante, y el tema es cuando tenemos ya un déficit neurológico, que ahí nos tenemos que plantear la necesidad de una liberación para prevenir las secuelas neurológicas. Y finalmente, si la estabilidad está comprometida, pues por supuesto la fijación. El tema es, de eso no hay duda, el tema es qué hacemos primero, radiocirugía o cirugía y posteriormente radiocirugía, para poder evitar lo que tenemos en pantalla, de ese impacto de esa lesión por una toma de decisión no apropiada. La respuesta la da esta publicación. En esta publicación se destacan 2 grandes factores importantes. Lo número 1 es que se recomienda que la cirugía y posteriormente radioterapia, y que la radiocirugía no sea aplicada sino hasta 3 a 4 semanas posterior a la intervención quirúrgica, para prevenir lo que vimos hace un momentito. Y lo otro que se destaca en esta publicación es que el éxito o los mejores resultados es de descompresión quirúrgica más radiocirugía son superiores a radiocirugía sola. Eso ya está establecido. Lo que se está considerando actualmente como gold standard en el manejo de las metástasis es crear unidades que sean multidisciplinarias. Y esto implica, esto que vemos acá en pantalla, que fue publicado por Ilsa Laufer, en donde ella engloba 4 grandes factores. El estatus neurológico de los pacientes, las consideraciones oncológicas que son básicas, la estabilidad biomecánica de la columna, como veremos más adelante, y por supuesto no puede faltar las condiciones sistémicas de los pacientes al momento de nuestra evaluación. El asunto es que esto es una forma nueva de que las unidades de oncología engloban y ven el paciente como un todo, no de manera unilateral o un riesgo alto de una lesión neurológica. Lo siguiente que se valora el NUMS, y que el NUMS, olvidé mencionarle, el NUMS son esas palabras clave que están en amarillo y verde, viene tomado de la primera letra de cada una de las consideraciones que Ilia tomó en cuenta, tomando la primera letra de N, neurología, oncología M, forma el NUMS. Y así se habla actualmente en las unidades de oncología que tienen un manejo integrado con el NUMS. A los oncólogos les debemos pedir, los cirujanos, que nos suministren la información de las lesiones cuando son radiosensibles o radioresistentes.
los cirujanos de columna o neurocirujanos vamos a enfrentar las lesiones básicamente radioresistentes, pues los oncólogos manejan muy bien las lesiones que son sensibles y no tienen síntomas o muy pocos síntomas neurológicos, que pueden ser tratados por radioterapia convencional o dando una carga de energía extremadamente alta mediante radiocirugía enterotáxica, con el riesgo, claro está, de poder afectar el cordón medular, a pesar de que cada día el mapeo y los sistemas de inmovilización permiten hacer la descarga de cirugía enterotáxica con mayor precisión y menos riesgo, pero no exento de riesgo de rueda. No es lo mismo. Y Fisher nos propone esta clasificación, que ya lo vimos hace un momentito, para evaluar las condiciones de la biomecánica de la columna y decidir cuándo debemos hacer cirugía para estabilizarla o no, y así prevenir déficit neurológico secundario. Entonces, se considera inestable cuando aplicamos este formulario que tienen en su pantalla y que debería tenerlo todos los oncólogos, sobre todo cuando dan seguimiento clínico, para poder identificar cuándo un paciente que esté estable o en rango intermedio se va a tornar inestable y por ende va a enfrentar y ver su paciente, además de con su metástasis, con su primario, lo va a tener en una silla de ruedas en su oficina. El riesgo de inestabilidad cuando tiene o acumula mayor de 12 puntos. Existen hoy día muchas técnicas percutáneas para poder tratar estos pacientes cuando están sobre todo en rango intermedio, como por ejemplo la termolación, las vertebroplastías, que nos van a ayudar muchísimo. Vertebroplastías son procedimientos ambulatorios que son paliativos, que ayudan bastante con el mantenimiento del dolor. Y no hay ninguna duda que el advenimiento del sistema de fijaciones percutáneos y los tornillos cementados pues le brindan una gran herramienta para poder controlar la biomecánica de la columna, prevenir lesiones neurológicas con muy bajo riesgo y permitir que el paciente pueda seguir enfrentando su enfermedad con un poquito más de dignidad. También la presencia de los abordajes de mínima invasión, como ven en pantalla, nos permiten hacer una liberación, un debulking de la lesión tumoral, permitiendo una muy buena separación entre el tumor y las estructuras neurológicas. Esto le va a permitir al oncólogo, con su radioterapeuta, poder hacer una descarga de energía sumamente alta que pueda frenar la lesión con el menor riesgo posible de que el paciente sufra a corto o a mediano plazo una lesión medular por radionecrosis secundaria a esa carga de energía tan elevada. Los datos sistémicos que se deben valorar en el NUMS pues no pueden faltar. Aquí se valoran características de si el paciente fue o no operado, el tratamiento que está llevando el paciente y por supuesto la sobrevida que tiene. Y aquí vuelve nuevamente a hablar de sobrevida, nuevamente vuelve Tokuhashi, que esta escala, en esta publicación destaca que la más precisa, hablando de sobrevida a largo plazo, y al final la de SOR, la última, es la que tiene mayor precisión, hablando de precisión diagnóstica, de expectativa de vida a corto plazo. Entonces no hay una escala que nos dé toda la información posible, una sola. Vivimos saltando de una a otra, es un poquito complejo usar tantas escalas, pero son necesarias para brindar buena calidad de vida a nuestro paciente. Pero bueno, dejamos hablar un poquito de teoría, nos vamos a poner un poquitico con la sangre en las manos. Y aquí les voy a presentar un masculino de 60 años que en el año 92 fue intervenido quirúrgicamente por un ferocromocitoma, con antecedentes de diabetes y de hipertensión arterial. Estuvo totalmente asintomático. 15 años después, el paciente inició con dolor cervical y un cuadro de paraparesis en sus 4 miembros. Con ese cuadro fue investigado por un neurólogo, pero una oncóloga fue quien le vio. El paciente acudió a su oncólogo de base y le hicieron esta resonancia magnética. Ven acá donde el radiólogo reporta miren el de 2007, la calidad no es muy precisa, pero bueno, la paciente se le diagnosticó esa lesión, una fracturita que fue pasada y manejada en observación. Ya para el 2010 el paciente seguía con los síntomas empeorando, se hizo una segunda resonancia magnética que la tienen ustedes arriba en su pantalla, donde se observa el aumento del volumen del cuerpo de C3. Fue nuevamente investigado, gammagrafía negativa, y ya en el 2012 el paciente seguía empeorando su cuadro clínico y ya sí llega entonces en este momento con una tomografía en donde se ve esa lesión lítica en el cuerpo vertebral de C3 y que ya compromete a C4. Y aquí sí tenemos la columna, que no hace falta aplicar ninguna escala, no hace falta aplicar la escala de Fisher para saber que eso está totalmente inestable. Ahí hace falta un bostezo intenso para que el paciente quede tetrapléjico y pase a mejor vida, por supuesto. Esta es la imagen de resonancia magnética ya en el 2012, cuando el paciente ya tenía su cuadro clínico. Esta imagen la paso un poquito rápido porque sé que andamos contra el reloj. Y bueno, lo interesante aquí, ¿qué hacer con este paciente que tiene un tomita de 2 y que tiene un Fisher
de 13 puntos y que tiene un TQH con una sobrevida de mayor de 2 años. ¿Cuál sería nuestro tratamiento? Lo que nosotros le brindamos al paciente fue un abordaje circunferencial haciendo una corpectomía completa en bloque de C3 y de C4 y haciendo una instrumentación anterior desde C2 a C5 y por supuesto yendo por vía posterior en el mismo tiempo quirúrgico para poder garantizar la estabilidad biomecánica y preservar así la función neurológica del paciente. Esto fue realizado en el 2012 acá en esta institución. El paciente se encuentra incorporado a su vida productiva, ejerciendo. El segundo caso que quiero compartir con ustedes es una paciente que operamos en noviembre de este año acá, una femenina de 59 años, hipertensa, que tuvo una caída de sus pies, estaba sintomática hasta ese momento, y a partir de ahí empezó con un dolor insoportable, no soportaba el dolor, no podía mover las piernas, no era un déficit neurológico como tal, pero tenía muy poca movilidad por el dolor tan severo que tenía. Recuerda la imagen del ojo de búho que le presentaba, si lo ven aquí en la vista AP, comienza a desarrollarse el signo de ojo de búho en el E5, apenas se visualiza el pedículo izquierdo, por el derecho no se visualiza bien en el E5, pero no tiene todavía el 50% de lisis y por lo tanto no se visualiza bien el ojo de búho, pero sí en una resonancia magnética, sobre todo cuando le ponemos contraste, esto brilla y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el E5? ¿Dónde está la estabilidad que tiene este paciente? Cuando se mueve, cuando tose, cuando respira, genera un dolor insoportable y por ende la paciente no toleraba estar de pie. Aquí tenemos los cortes axiales que no hablan por sí mismos, no hace falta de explicación y mucho menos en este foro. Y lo que le hicimos a esta paciente fue un tratamiento paliativo, descomprimir el canal medular, descomprimir la caudequina y le brindamos una estabilización y fijamos los tornillos. Como todo era paciente, las pruebas que le hicimos eran a favor de un mieloma múltiple, en este caso una lesión metastásica, sino una lesión sistémica, pero el mieloma múltiple, sabemos, la lesión sistémica ataca todo el sistema hematopoyético, toda la médula ósea, y decidimos cementar, con tornillo cementado para darle una mayor estabilidad al sistema de fijación, evitar las fallas que pudiese tener. Y esta es una paciente que ya tiene unos 8 meses, botó su silla de ruedas a la semana de estar ya operada, andaba caminando sin soporte y sin ayuda. Es una señora de muchos recursos económicos y se anda manejando su aspecto oncológico en Estados Unidos. Pero los resultados clínicos al momento son bastante buenos. El tercer caso que le voy a comentar rápidamente es una femenina, es una cortesía del doctor Marcelo Grunberg. Este no es mi caso, debo dar las gracias al doctor Grunberg que lo facilita la información con fines didácticos. Es una femenina de 34 años que tenía antecedentes de CA de parótida y que debutó con dolor lumbar unos 3 años después de su diagnóstico de su patología de base. Observen acá, una lesión lítica en T11, en el rastreo oncológico que se le hizo era una metástasis única, no tenía ninguna otra lesión secundaria, y por la expectativa de vida de la paciente, que era superior a los 2 años, lesión única en una lesión, tenía un pronóstico bueno, el doctor Grunberg decidió hacer una espondilotomía, una resección en bloque de esta paciente. Este procedimiento es lo que decía en principio, que son cada vez menos frecuentes gracias al desarrollo de la radiocirugía, y coincidencialmente para el miércoles que viene tengo un caso programado para hacerlo justamente esa técnica quirúrgica, no son muy comunes. Y eso era todo de nuestra parte. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias al doctor Ureña. Vamos a hacer un bloque de 3 conferencias y luego las preguntas. Entonces, permítame introducir al doctor Rafael Fermín Delgado, el cual es neuroradiólogo, es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es un hijo de la casa, hizo la especialidad de diagnóstico por imágenes aquí en CEDIMAT y obtuvo una titulación de neuroradiología diagnóstica en la Universidad Nacional de México. Ha sido galardonado en diversas ocasiones por su desempeño académico y personal y desde el 2006 trabaja como neuroradiólogo en el Centro de Diagnóstico e Imágenes de CEDIMAT. Les dejo con su chacabana bien elegante al doctor Rafael Fermín Delgado. ¿Me escuchan? Gracias por la espera y la atención y además la invitación al doctor Dionis Rivera.
Cuando me invitaron para hablar de algún tema, hace un tiempo estoy tras resonancia. Había un problema para caracterizar las calcificaciones y magnética. Es una secuencia maravillosa que combina información en fase y magnitud de carácter de tejidos diferentes. Es una secuencia múltiple que llega a ser varias. La sustituibilidad es la respuesta de una sustancia cuando es colocada en un campo magnético externo, ocasionando una distorsión. Es un contraste híbrido en magnitud y fase, que lo explicaré más adelante, porque es una secuencia combinada. Trabaja con sustancias diamagnéticas y paramagnéticas. Como se puede explicar mejor aquí. Estas son las imágenes que tenemos siempre al final, que es de alto potencial para evaluar las venas. Y en la fase, en este tipo de secuencia en fase, podemos identificar cuándo hay calcificación y cuándo es microsangrado. Tiene varios nombres dependiendo de la marca del resonador. Generalmente es SWI, una secuencia de susceptibilidad magnética, pero también se le llama Black Block y Swine, varios nombres, pero básicamente eso es secuencia de susceptibilidad magnética. Aquí la tenemos en sus 4 expresiones. La magnitud, la fase, que es para determinar cuándo hay calcificación y cuándo hay sangrado. Luego tenemos la secuencia de susceptibilidad per se y la reconstrucción venosa, que hace una venografía clara y definida como ninguna otra secuencia. ¿Qué es lo que hace especial esta secuencia, además de caracterizar sangrado o calcificación? Es poder ver las vénulas rectales y medulares del encéfalo. Por ejemplo, acá tenemos una lesión en sustancia blanca. Podemos ver qué relación hay a venas rectales y medulares. Lo que les comentaba, aquí podemos ver muy bien en la parte de fase las múltiples calcificaciones en relación a una resonancia con tomografía, que con secuencias convencionales es difícil de ver si no le realizamos. El T2 asterisco, como mencioné, identificas sangrado o calcificación, pero no sabes cuál es. Con la secuencia de susceptibilidad magnética en fase, que es esta que vemos acá, podemos ver que cuando es diamagnético, la calcificación en tomografía, en resonancias indistinguibles, aquí podemos ver que la secuencia en fase es hiperintensa. Y claramente definir que es una calcificación. Cuando tenemos microsangrados en tomografía, los microsangrados no se ven en tomografía. Los sangrados crónicos son de difícil visualización. En la secuencia de T2 asterisco convencional lo podemos ver perfecto. Y aquí en la secuencia en fase claramente se ve la diferencia entre una calcificación y un microsangrado. Esto es un gran hallazgo y una gran cosa que en resonancia podamos definirlo. Aquí en casos específicos, unas calcificaciones de esclerosis tuberosa, tenemos una secuencia convencional de susceptibilidad magnética donde podemos ver que las calcificaciones son oscuras, al igual que los sangrados. Y en la secuencia en fase, que es parte de lo mismo, vemos que es marcadamente hiperintensa, que brilla. Entonces es una calcificación. En áreas de microsangrado por hipertensión arterial o angiopatía amiloide,
Volvemos al mismo tema, hipointenso, pero en fase podemos determinar francamente que es un microsangrado al comportarse en hiposeñal en ese tipo de secuencia. Este es los vasos que están produciendo por sangre arterial, pero con la secuencia de susceptibilidad magnética, sin necesidad de contraste. Podemos ver cómo los componentes venosos que tienen sangre arterial brillan y podemos identificar sin realizar medio de contraste cuáles son las venas arterializadas. Incluso ya con contraste hay de mayor definición, pero con esta secuencia sin necesidad del contraste podemos identificar francamente la arterialización de las venas. Con el contraste se identifica aún mucho mejor en el hemisferio cerebeloso izquierdo, lo que la secuencia de susceptibilidad no demostraba. En los infartos hiperagudos, que solo se ven en difusión, pero en secuencias convencionales no se ven, aquí tenemos un coeficiente de fusión aparente en que se ve definido que hay una isquemia en estadio hiperagudo. En la secuencia de susceptibilidad magnética podemos identificar el signo del cepillo, que son las formaciones de venas definidas en el área donde está el infarto. Eso se le suma además del hallazgo en la difusión, el coeficiente de fusión aparente, y es un signo evidente de una isquemia en curso, en estadio hiperagudo. En pacientes que tienen traumas cráneoencefálicos, que no hay grandes hallazgos en tomografía, es difícil ver qué está pasando. El paciente tiene alteración de la conciencia, tomografía normal y realizando resonancias poder salir normal, pero aplicando la secuencia de susceptibilidad magnética podemos identificar cambios de señal que sugieren sangrado dentro del contexto de un daño axonal difuso. Esta es una de sus aplicaciones menos conocidas y utilizadas para la evaluación de masas y pseudomasas. En este caso, tenemos una resonancia magnética con medio de contraste, una difusión con un coeficiente de fusión aparente que claramente se puede definir un proceso expansivo que refuerza en anillo, que tiene un comportamiento característico de los accesos que en difusión brillan y tiene restricción en el coeficiente de fusión aparente. Un porcentaje elevadísimo de los accesos piógenos se comportan así, y esto hace que con la secuencia sabiendo el diagnóstico, hay ocasiones que no tenemos esa información, con esta secuencia puede buscar el signo del doble borde, francamente definido como hipointenso en la periferia y hiperintenso central, que es característico de los accesos y cómo esta secuencia de susceptibilidad magnética puede identificarlo. Y además de la difusión, descarta la posibilidad de una lesión neoplásica. Aquí volvemos y tenemos otros accesos piógenos con el signo del doble anillo. ¿Cómo se lo diferenciamos? Esa hipointensidad en los tumores se tiende a ser regular, a diferencia en la secuencia de susceptibilidad magnética. Otro acceso piógeno con el signo del anillo dual. Aquí tenemos un proceso expansivo, neoplásico claramente definido por sus características de reforzamiento, y al valorar con la secuencia de susceptibilidad magnética en fase, así como en fase, podemos ver zonas de hiposeñal en su interior, que si no tuviéramos esta secuencia en fase, no sabríamos que son microsangrados con seguridad. Aquí está claramente definido que hay necrosis y microsangrado, lo que nos habla que es una lesión neoplásica definida, un glioma seguro grado 3. Pero si esta señal de la secuencia en fase fuera hiperintensa, sabríamos que es un tumor con calcificaciones bien definidas,
Y eso nos haría pensar, en vez de un glioma grado 3, un oligoendoglioma con calcificaciones que de forma característica se asocian. En este caso, sabemos que es un microsangrado. La cavernomatosis familiar, otra vez volvemos a los sangrados en familias que aparecen múltiples cavernomas. Si se fijan en la secuencia de T2 convencional, las zonas de sangrado de hemosiderina y frontal izquierdo casi no se nota, apenas se aprecia. Así como otras zonas en esta acá, por acá, cuando vemos el mirata temporal, cuando realizamos la secuencia de susceptibilidad magnética, aún siendo más efectiva que el eco de gradiente, podemos identificar la zona de sangrado más definida y identificar los cavernomas de forma franca. Otro paciente con la misma característica y podemos ver aún mejor en T2 convencional cómo se pierden los focos de hemosiderina si no tuviéramos una secuencia de susceptibilidad magnética que duplica lo que uno puede ver con atención en la secuencia de T2 convencional. Incluso en el tallo casi ni se observan y vemos como en fosa posterior tiene gran cantidad de cavernomas. Lesiones vasculares, la telangiectasia vascular es un tipo de lesión que es invisible por angiografía convencional, y cómo se potencializa su visualización, que si no tiene contraste es casi imposible de ver. En el caso de hacer la secuencia de susceptibilidad magnética podemos identificarla de forma clara y definida, con otros tipos de secuencias sin contraste sería imposible. Vemos acá. Se está hablando también de hacerlo en esclerosis múltiple. ¿Qué uno puede hacer en esclerosis múltiple con qué tipo de secuencia? Identificar la presencia de hierro o de metales. Eso habla del pronóstico, está en investigación de los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Generalmente se pueden almacenar en sustancia gris, tálamo, putamen, globo pálido, y con otras secuencias sería muy difícil de valorar. Tenemos una tomografía y una resonancia magnética donde claramente vemos una lesión hipodensa que es hiperintensa en FLAIR, que corresponde a una lesión desmielinizante. Vemos en la secuencia de susceptibilidad magnética cómo se asocia a zonas hipointensas en su interior, que hablan de la presencia de hierro. Otro factor que nos ayuda a evaluar las lesiones de esclerosis múltiple es la relación con las venas y la vénula central, que es claramente definida la circulación venosa en esas magnificaciones que podemos ver en relación a la hiperseñal. Entonces, lesiones de sustancia blanca de difícil caracterización, la presencia de una vénula central, que es muy bien evaluada por este tipo de secuencias, nos ayuda a definir ese diagnóstico. Y más cuando estamos ante la presencia de una neuromielitis óptica, que ya está claramente definido que no es propiamente una esclerosis múltiple, es similar, en una época se pensaba que era parte de lo mismo, pero hay que identificar ante qué estamos. Una lesión en sustancia blanca encefálica, y no sabemos si es una neuromielitis óptica per se, una esclerosis múltiple. Encontrar la vénula en relación a la hiperseñal de sustancia blanca nos hace pensar en una esclerosis múltiple. Y al no identificarla, podríamos irnos por el diagnóstico de un complejo NMO, neuromielitis óptica. Esa es una de las grandes aplicaciones que estamos teniendo con esta secuencia. ¿Qué quiero que sepan? Que contamos con esa secuencia. Como ya vimos con los casos que dije, para ver calcificaciones, microhemorragias, con la secuencia en fase, y valoración de sustancias diamagnéticas, como las calcificaciones, y paramagnéticas, como los sangrados de hemosiderina. Es fundamental para evaluaciones vasculares, formación arteriovenosas, fístulas carótidos cavernosas, traumáticas, como el daño axonal difuso, metabólicas y la valoración de tumores y pseudotumores
caso de que haya un tipo de duda. Este tipo de adquisición permite detectar malformaciones vasculares de alto flujo al darle un aspecto de medio de contraste al alto flujo vascular por oximoglobina en sangre venosa. Entonces, debemos considerar esta secuencia de rutina en los protocolos de neuroimagen. Tengo serios problemas con esto porque me encantaría hacerla, pero no puedo agregarla al protocolo. Pero en pacientes definidos y conocidos por ustedes que tengan estas patologías que ya hablamos, y ustedes sabiendo y conscientes y conociendo este paciente, podrían sugerir la realización de esta secuencia. Pero en pacientes no definidos no se puede porque su duración es muy larga. Es una secuencia que dura 6 minutos y pico, 7 minutos, que aumentaría el tiempo como protocolo. Y teniendo una secuencia como el T2 asterisco, que en 3 minutos tú tienes la información si hay calcificación o microsangrado, no podemos agregar esto al protocolo normal. Pero sí es importante que lo podemos hacer en pacientes bien definidos, como ya les expliqué con los casos que tuvimos. ¿Qué más? Tenemos que hay ciertos problemas con las venas corticales y las hemorragias subaracnoideas en que puede haber algún tipo de confusión. Y lo otro que tiene en contra esta secuencia es que es muy sensible al movimiento y produce artificios que limitan la valoración de esta secuencia. Nada, espero que les haya gustado y que la puedan utilizar e indicar cuando sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Necesito ayuda de alguien de tecnología para ver si podemos comunicar al doctor Peter Stotter. El doctor Peter Stotter es dominico alemán, ya podemos decir. Siempre decimos que es el alemán más querido aquí en el centro. Sí. Él es neuroradiólogo, fue director del Departamento de Neuroradiología del Hospital de St. Elisabeth, Ulm, Alemania, director del Instituto de Neuroradiología, Universidad de Mainz, en Alemania, y desde el 2009 es asesor internacional de neuroradiología en CEDIMAT y en el Centro Gamma Knife Dominicano. Ha dedicado su vida a la investigación con focos principales en distonías de Pican, técnicas de imagen en epilepsia, Gamma Knife y técnicas de resonancia magnética en el sistema nervioso central. Ha sumado más de 32 investigaciones desde el año 2010 a la fecha aquí en nuestro centro. Nos va a hablar un poquito sobre los avances y el uso de la resonancia magnética para la distonía de Pican. Bienvenido, profesor Stotter. Gracias por estar con nosotros. Ya, muchas gracias por la invitación. Y yo voy a hablar sobre los resultados de nuestras investigaciones durante los últimos 10 años. Esta es mi presentación. ¿Está bien? ¿Todo puede ver la presentación? Ok. Entonces, Pican, esta es la enfermedad del ojo del tigre. ¿Y qué es Pican? Pican se llama neurodegeneración asociada a la pantotenato-quinasa. Es una enfermedad genética autosomal recesiva con mutación del gen PANC2. Este gen es responsable por la formación de la
fosfopantotenato quinasa, una enzima que permite la fosforilización de vitamina B5 a su camino hasta el coenzima A. Coenzima A es una sustancia clave para el metabolismo de glucosa y de los lípidos. En la República Dominicana tenemos una forma tarde de esta enfermedad que empieza entre 6 y 12 años con impulsividad y caídas frecuentes en niños en el colegio. Hay una distonia de las extremidades, como pueden ver aquí, con muchas veces con contracciones y al fin una distonía orofaringeal. Los pacientes utilizan trucos para mejorar esta condición. ¿Qué es el ojo del tigre? Perdón, es una lesión en el globo pálido. El globo pálido es una parte medial en los ganglios basales. El ojo del tigre consiste de una área blanca en las imágenes ponderada a T2 y una área oscura alrededor de esta área. La área blanca corresponde a una gliosis y la área oscura a una acumulación del hierro. Pero no todos los pacientes presentan esta imagen completa del ojo del tigre. A veces los niños asintomáticos solamente presentan la área blanca, la gliosis, y con la edad los pacientes acumulan más y más hierro y la área de gliosis está oscurada. Para hacer investigaciones científicas debemos medir siempre. ¿Y cómo podemos cuantificar el contenido del hierro? Hay dos métodos: medir el tiempo T2 o cuantificar la susceptibilidad magnética. Como todos ustedes saben, la resonancia magnética depende de la relaxación de los espines y el tiempo que es necesario por todo el proceso se llama tiempo T2, si hay imágenes ponderadas a este tiempo T2. Pero en esta situación no podemos medir nada porque no tenemos un eco. Este eco producimos con un gradiente magnético que cambia su dirección. Aquí tenemos una dirección negativa, una dirección positiva y el resultado es un eco de la señal tiempo T2. El tiempo T2 o T2 estrella depende de la cantidad del hierro. Lo más hierro, lo más corto es este tiempo. Y eso podemos ver aquí, los pacientes tienen un tiempo T2 mucho más corto que los controles de la misma edad. Pero al mismo tiempo vemos que también los controles bajan con este tiempo, o en otras palabras, nosotros acumulan hierro con el tiempo. Y lo mismo podemos ver en los pacientes. Un paciente con 7 años, aquí podemos ver muy bien la área de gliosis y con 12 años esta área está oscurada. Otro método para medir el contenido de hierro son imágenes, su presentación. Pero yo espero que él ha hablado un poco sobre el técnico. En palabras breves, este técnico depende de la susceptibilidad que indica la sensibilidad de un material por magnetización en un campo magnético. Por estas imágenes utilizamos una secuencia de eco de gradientes de alta resolución y también utilizamos las dos imágenes, una imagen de magnitud que siempre producimos y utilizamos por el diagnóstico de rutina y una imagen de fase que no podemos utilizar
que inicialmente tiene muchos artefactos del campo básico, pero con filtración podemos eliminar estos artefactos. Al fin recibimos una máscara y la combinación de estas dos imágenes, donde la máscara tiene un peso más alto, produce una imagen ponderada a la susceptibilidad. Y en esta manera podemos también medir la susceptibilidad. Lo más hierro se ha acumulado, claro, lo más fuerte es la capacidad de magnetizarse y la señal corresponde a esta capacidad y es más alta en los pacientes, como podemos ver aquí. Y al mismo tiempo vemos que no solamente nosotros, pero también, claro, los pacientes acumulan hierro con la edad y más rápido que nosotros, que los controles. Y yo pienso, el doctor Fermín ha mencionado con esta secuencia podemos ver más detalles porque la resolución en el espacio es muy alto y aquí vemos que no solamente el globo pálido acumula el hierro, pero también el núcleo subtalámico y además la sustancia negra, pero no como hemos pensado antes, los núcleos rojos. Hay otros cambios en el encéfalo, por ejemplo, una atrofia cerebral generalizada. Esta pregunta es bien justificada porque los primeros autores de esta enfermedad, Hallervorden-Spatz, han descrito una demencia progresiva en estos pacientes. Pero esto no es el caso, nunca hemos visto una demencia en nuestros pacientes. Y no hemos encontrado una diferencia en el tiempo entre 6 y 10 años. El curso de la reducción del volumen es lo mismo en pacientes y en controles. Pero otra pregunta fue si hay cambios focales de la corteza. Con la morfometría basada en voxeles podemos llegar a una respuesta a esta pregunta. Es un proceso un poco más complicado. Utilizamos imágenes ponderadas al tiempo T1 y con unos pasos como registración a un template, como normalización y como segmentación en sustancia gris y blanco. Al fin recibimos una mapa que depende de todos estos parámetros que indican los parámetros necesarios por la normalización de una imagen individual a una imagen de estándar. Y este indica las diferencias entre estos dos. Y por nuestra sorpresa, los pacientes con PICAN tienen una acumulación de sustancia gris. No es una reducción, pero un aumento. En niños, este aumento se encuentra en los ganglios basales, especialmente en el putamen, y en adultos tenemos un aumento en la parte anterior del giro cíngulo. En nuestra opinión, este es un fenómeno compensatorio para controlar estos movimientos espontáneos, una expresión de la plasticidad cerebral. Con la edad, estas áreas tienen una atrofia y esta atrofia puede bien contribuir por el aumento o la progresión de los síntomas. ¿Qué pasa con los factores vasculares, con la perfusión? Para medir la perfusión no podemos utilizar el método basado a contraste dinámica por la acumulación del hierro, pero hemos aplicado el arterial spin labeling.
Labeling significa la inversión de los espinos por 180 grados mediante un pulso de inversión que aplicamos aquí donde hay los carotídeos. Con el flujo de sangre, estos espinos inversos viajan en el encéfalo y allá medimos cortes con estos espinos inversos. Al mismo tiempo, medimos cortes sin estos espinos inversos y la diferencia entre estos dos mapas, estas dos imágenes, llega a una mapa del flujo de sangre de la perfusión. Y como pueden ver, la perfusión no es diferente entre pacientes y controles, no en el putamen, tampoco en la corteza y tampoco en el globo pálido, solo la reducción con la edad de esta perfusión es un poco más rápida en los pacientes. Hay cambios funcionales en el sistema motor. Hay en la distonía idiopática, la DYT1, hay una teoría de un trastorno del feedback negativo en el círculo corteza, ganglios basales, tálamo y de vuelta a la corteza una interrupción aquí que puede producir o ser responsable por una hiperactividad. Aquí ustedes pueden ver la situación cuando nuestro técnico Jairo conduce un examen de resonancia funcional. El paciente está en el escáner y él debe comprimir una pelota de alarma con su mano. El ruido de alarma está incluido en una línea de tiempo y en esta manera podemos identificar exactamente el momento de la compresión muscular. Y verdaderamente pudimos demostrar una hiperactivación en la área sensomotora, especialmente en la fase de planificación, 2 segundos antes del movimiento actual, que es con la conectividad dentro de la red motora. Esta conectividad hemos medido en un estado de reposo, donde el paciente queda en el escáner y casi no hace nada. Hemos medido la señal en estas 6 áreas de la red motora corticales, en 4 áreas de los ganglios basales y en el cerebelo. Entre cada uno de esta línea del tiempo de la señal hemos calculado coeficientes de correlación y estos coeficientes hemos transferido a una matrix donde cada región está marcada y la correlación entre estas 2 regiones está representado por un coeficiente de correlación. El resultado fue que en controles hay una correlación o conectividad entre todas las regiones muy buena, pero en pacientes esta conexión está bien reducida, significativamente reducida, y esta corresponde. La próxima pregunta fue si hay una correlación morfológica por esta desconexión entre las partes de la red motora. Con diffusion tensor imaging podemos medir la difusión intercelular y entre los axones esta difusión tiene una dirección preferida. En cada voxel el programa mide o calcula los 3 eigenvectores y de estos 3 eigenvectores podemos calcular el parámetro de la anisotropía fraccionada. Esta anisotropía fraccionada es una fraccional.
En general podemos demostrar una reducción en casi todos estos tractos en la sustancia blanca. El amarillo y rojo aquí presenta una reducción de la anisotropía fraccional. ¿Y qué son los tractos los más afectados? Esta fue la última investigación que hemos hecho aquí. Y estos son los tractos ascendentes, el tracto estriato-cortical superior y la radiación talámica superior, que tienen la relación lo más negativa al grado de la distonía. Son estos tractos que representan el correlato morfológico de la desconexión entre las áreas corticales y los ganglios basales. Hay otra indicación que los pacientes tienen una dificultad con sus membranas. En general es la alta frecuencia de acantocitosis en pican. Acantocitos son eritrocitos deformados con espinos pequeños y el origen de esta acantocitosis es un defecto de la membrana. Al fin surge la pregunta sobre el defecto primario. Hay la hipótesis clásica, el trastorno metabólico induce la lesión en el globo pálido, el ojo del tigre. Pero yo siempre he preguntado por qué esta lesión está limitada a solo este ganglio basal. Y yo pienso hay una hipótesis alternativa. Los defectos de los tractos entre los ganglios basales y las regiones corticales reducen el feedback negativo del globo pálido a la corteza motora. La consecuencia es una hiperactivación de la red motora, como hemos demostrado, y los movimientos mal controlados. La consecuencia de eso es una activación máxima del globo pálido, que es el centro principal de inhibición para controlar estos movimientos. Este estrés induce en un encéfalo infantil no maduro una lesión aguda y al fin una área de gliosis comparable a la producción de una esclerosis hipocampal por Kindling en epilepsia experimental. Allá también tenemos una hiperactivación. Y la conclusión, yo pienso, de todos estos exámenes es que los resultados de la resonancia magnética estructural y funcional respaldan la segunda hipótesis. Gracias al grupo de PICAN de CEDIMAT, esta es nuestra última reunión. Ustedes conocen este profesor aquí que ha presentado hoy. Y los otros, a la Fundación Dr. Taveras y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Stotter. Antes de pasar al módulo de preguntas, quisiera agradecer de manera particular la presencia de distinguidos colegas y amigos aquí presentes, como el doctor Faxas de San Francisco de Macorís, el doctor Juan Manuel Mena, gran amigo, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, el doctor Israel Díaz, y el doctor Víctor Rivas, que estuvo acompañándonos durante parte de esta mañana. Igualmente quiero agradecer a las casas patrocinadoras de este evento, Centro Gamma Knife Dominicano, la MEX, Farmaconal, Promédica, Coravascular, Hospifar y Mayen Guerra. Entonces, pasando al módulo de preguntas para el doctor Fermín, al doctor Giovanni Ureña o al doctor Peter Stotter. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, es un buen momento para formularlas antes que yo le gane y haga la primera.
Entonces, esta pregunta va para el doctor Fermín y para el doctor Stotter, que nos estuvieron hablando de la secuencia de SWI y que nos mostraron venas ependimarias muy bonitas, que todos sabemos que son normales, pero ¿qué función podría tener esa secuencia en las enfermedades venosas, ya sea como en las trombosis venosas de senos durales o trombosis de venosas senos o en los síndromes de hipertensión endocraniana benigna, donde se asume que manométricamente puede, aunque morfológicamente muchas veces no se ve, hay alguna diferencia en la presión de las venas. Si el profesor Stotter o el profesor Fermín me pueden complacer. Yeah, pardon, Fermín, you want to answer? Diga yo completo, profesor, como usted prefiera. Sí. Gusto en verle siempre. Okay. En mi experiencia, estas imágenes son muy buenas para producir, para diagnosticar pequeños hemorragias o el sistema de las venas pequeñas, pero por una trombosis de los senos, yo pienso una imagen T1 sin contraste es mucho más adecuado, porque allá tú puedes bien ver la trombosis y después una imagen del flujo, por ejemplo, o con medio de contraste. Pero no sé si por una afección de los senos grandes se han utilizado. Yo nunca he hecho esto. Sí, esa pregunta me la habían hecho directamente y la respuesta fue similar a la que usted está diciendo. Y yo le agregué a la respuesta que yo una vez tuve un caso que un paciente se entró ingresado aquí en resonancia magnética y el estudio no se pudo hacer, el paciente se movió mucho y solo se llegó a hacer una sola secuencia, un T1 sagital. El paciente está cancelado y no se pudo hacer el estudio. Yo digo, no, sí se puede hacer el estudio. O sea, la información que sea una sola secuencia, el diagnóstico de la trombosis venosa, yo puedo hacerlo con un T1 sagital. Efectivamente, tú buscas en proyección de donde están las grandes estructuras venosas y brillan. Y tú puedes ver el trombo brillando en T1, que no es lo que tú esperarías. Que eso completa su respuesta, esa vivencia que tuve, y después se hizo completo y efectivamente, pero el diagnóstico estaba hecho con un T1 sagital simple. Lo que dice el profesor es, al inyectar contraste en el lugar donde está hiperintenso, el contraste se pone negro porque no puede pasar, porque está el trombo. Entonces, para hacer diagnóstico de trombosis venosa es muy sencillo con un T1 simple. Me imagino que con no hay mucha experiencia, por lo que dije que esta secuencia no te está haciendo, pero yo esperaría que hubiera ingurgitación venosa y que las venas las viéramos mucho mejor. En pseudotumores, lo que hay es, la secuencia de sustitutividad magnética te define muy bien el borde de un pseudotumor como el acceso. Cuando tú estás evaluando un glioma, pseudotumor cerebral. Tú sabes que no tengo experiencia en eso. Y lo que no leí nada sobre eso, pero podríamos indicárselo a los pacientes a ver qué encontramos. No sé si usted sabe de pseudotumor cerebri con esta secuencia, profesor. Yeah, we did it once, but it was never applied very often. I mean, si tú tienes una hemorragia en el tumor, muy probablemente puedes ver muy bien,
Pero en principio las secuencias para diagnosticar un tumor son T1, T2, y con medio de contraste, y yo no puedo ver ningún... Sí. Él se refiere al pseudotumor cerebri. El pseudotumor cerebri se refiere. De hipertensión endocranial benigna, en cual tenemos los hallazgos de hipertensión endocranial sin una causa evidente en los métodos de imagen de lo que lo provoca. Sí, idiopática. Eso que es frecuente en mujeres jóvenes y obesas. Si hay hallazgo, yo no tengo experiencia en eso. ¿Usted sabe algo, profesor? No, tampoco en Mainz hemos hecho eso, no hemos hecho. Pero indíquesela a tu paciente que tú tengas y vemos. Vamos a hacer un doble ciego, entonces, haciéndole manometría venosa y veremos con todo gusto. Bueno, vamos a seguir en virtud del tiempo, que es oro, continuando con el programa. Necesito la ayuda del personal técnico para que, a ver si podemos contactar al profesor Ian Paddick. ¿Tenemos alguien de tecnología? Ok. Ajá. Sí, pero está. Pero la tenemos la conferencia. Pero la podemos pasar. Adelante. Si nos ayuda entonces con la conferencia del doctor Ian Paddick, que me dicen que es virtual, pregrabada. So I'd now like to share my screen with you, and hopefully you can see this. So today about you can see this. So I want to talk today about the role of gamma knife and advances in radiosurgery for the treatment of brain metastases. Dr. Valenzuela has very kindly already shared my personal history, but one of the things that I have been involved with is treating a lot of multiple brain mets. I was involved in the first double-digit metastasis treatment in Europe in 1999, and I planned up to 55 metastases treated in a single session, and around 2,000 brain metastasis treatments. So I have a number of questions that I'd like to ask, which I think we need to answer when we look at SRS for brain metastases. First of all, how many is too many? Well, we need to make sure that our treatment provides clinical efficacy, it's doing good. We need to make sure that it's safe. So we need to make sure that it's giving a low on staff resources. So it should be relatively efficient to administer. And it should provide good value for healthcare providers. There's no point in giving a treatment that's very expensive and actually provides very little benefit for the patients that are being treated. So let's first of all look at clinical efficacy. And in a way, I'm sorry that I'm showing you such old data. This is historical, unpublished UK data. When I used to personally be involved in following patients up and recording the data, but this is looking at treatments delivered between 24 years ago and
about 15 years ago. And this is interesting because these treatments are before the advent of targeted therapies. So these patients we know do much better nowadays with the new drugs available than they did in these days. And yet actually the survival that we've got here is pretty good. So for breast cancer, we've got a median Cáncer de survival seno, of supervivencia around 15 media months. unos Lung 15 cancer, meses, 15 cáncer de months. pulmón 15 meses, Melanoma not so good, melanoma but no the muy advent of bien, targeted pero therapies la has terapia dramatically objetivizada improved that. ha mejorado eso significativamente. And if we look at the number of Si vemos metastases los versus números de survival, metástasis we can versus see that supervivencia, patients with single podemos ver que metastases pacientes tend con to do una sola better. metástasis les solía ir mejor. With 2 to 6 metastases, Con it's 2 still a 6 over a metástasis year, so it's todavía still es más de un significant. año, así que todavía es While significativo. the treatment of Mientras que el greater or equal tratamiento to 7 de Great Growth es metastases, igual a in 7 this data metástasis, is not en so estos good. datos no But that son doesn't tan mean buenos, pero eso no that, significa no patients que do good. And ningún if we paciente actually le look iba at bien. Y si individual vemos pathologies, la we find patología that we have a individual, subset of vemos que patients tenemos who un do subgrupo de incredibly pacientes well. que les va muy So if we look bien. at breast Entonces, si vemos metastases, metástasis de seno, single patients had a en median un solo survival of paciente tuvo una almost supervivencia 30 media de months. unos And 30 remember, this is meses. Y old recuerden data. que esos son datos If we antiguos. look at patients that Si have vemos a between 2 and pacientes 10 que tienen entre metastases, 2 y 10 metástasis, todavía era 15 meses. Y pacientes con 11 o más metástasis, estamos viendo a una supervivencia de más de un año. So this is a good treatment. Entonces, eso es un buen Here's an tratamiento. example, Este es un ejemplo. and this is one of the Y patients ese that es we uno de treated los very early pacientes on que in around the year tratamos desde un 2000. inicio, alrededor del año 2000. 40-year-old patient, Un paciente de 40 with 2 años, children of 2.5 years con of 2 age. We años, de really 2 wanted to do años, the best, 2 años y medio, y we realmente possibly could queríamos for the dar nuestro patient. mejor But when we esfuerzo para el performed paciente. we Hicimos found una 10 resonancia brain magnética y metastases. encontramos 10 And in those metástasis days, cerebrales. that was En too many. esa época eso So eran I demasiados. the Yo professor I recuerdo worked el with, profesor con el que yo trabajaba, going Crystalline up to Chris, the ward to tell the patient, fue al ala a sorry, we decirle a la can't treat paciente, you. yo lo We're siento going to mucho, no take your podemos frame off, tratarla. the stereotactic frame. Vamos And the a patient retirarle refused el to have it marco taken off. esteroidal. She insisted on Y being treated. la paciente And you insistió can see en a recibir el follow-up tratamiento, y scan, se a puede 3D ver view una of the resonancia remaining, de seguimiento, una vista enhancing, 3D lesions, de la 11 mejora de years, las after lesiones, that first 11 treatment. años luego And de it ese was this tratamiento sort of inicial. treatment that made us Y es este realize tipo that de there is a tratamiento que nos subset hizo of darnos patients cuenta that que hay do un subgrupo de incredibly pacientes well, que les va even though they increíblemente have a bien, large aunque number of brain tienen un metastases. gran número de metástasis cerebrales. So we know that Entonces treatment sabemos can que el be tratamiento extremely puede ser extremadamente beneficioso para but we los need to make pacientes, sure that it's safe. pero So tenemos we que need to make asegurarnos que sure es that we're seguro, delivering tenemos a que low asegurarnos que dose estamos entregando normal una brain. baja dosis al cerebro And I've normal. heard it Y said, yo he particularly escuchado, in radiation particularmente therapy para circles, círculos de terapia they de say, well, if radiación, you're dicen, treating bueno, 10 si usted está tratando metastases with gamma 10 knife, well, metástasis con it's the equivalent bisturí of whole gamma, brain es el radiotherapy. It's a equivalente very a expensive radioterapia way del of cerebro delivering completo, whole es brain una forma radiotherapy. más costosa de dar radioterapia And a todo el it's that cerebro. sort of comment that makes me Y think, eso es el right, tipo de comentario que me hace I'm going to pensar, demonstrate sí, that yo is voy a not the demostrar case. que ese no es So el caso. what I did here was Lo que hice fue obtained a dose obtener volume histogram un histograma for, de the whole bajo head volumen para of the patient that toda received la conventional whole brain cabeza de un paciente radiotherapy, que recibía 30 brain 10 radioterapia fractions. convencional, Also a patient that was being treated también un for multiple paciente con brain tratamiento metastases para with múltiples metástasis tomotherapy, cerebrales con and they received terapia 30 térmica, gray to the y brain recibo plus a 10 30 gray grados boost más to the un metastases. refuerzo And de then 10 I picked a grados para la particularly metástasis. difficult case, which Y was a seleccioné un patient caso that was being particularmente treated difícil, que es un for paciente que estaba siendo 28 tratado para relatively large brain 28 metastases, metástasis cerebrales treated with relativamente 18 grandes, gray single tratado dose, that's con 36 gray 18 maximum grados dose. en 36 grados de And then I plotted máxima dosis. the Y 3 dose luego volume hice histograms una from 3 sección del separate histograma de 12 treatments. volúmenes y los And dos what tratamientos we're individuales. observing Y lo here que estamos observando aquí, is on the x-axis we have en la dose, eje de las on the X y-axis tenemos we have 2, the y relative en la Y volume tenemos el volumen of the relativo patient's head, de la cabeza del and the paciente, total radiation y burden
La carga total de radiación al paciente es el área bajo cada una de las curvas. Entonces, mientras más grande el área de la curva, más amplia el peso de radiación a la curva. Pueden ver claramente que la curva roja, que es radioterapia convencional, tenía la mayor peso a toda la cabeza. Y luego de eso, terapia térmica le va muy bien. Se obtiene una carga más baja en general, pero tiene una dosis máxima de la metástasis cerebral. Pero pueden ver que el bisturí gamma, y esto es para un caso extremo, 28 metástasis cerebrales, se puede ver que la línea verde está abrazando el eje de las X y las Y. Pueden decir, pero la dosis de bisturí gamma es una sola con fracción de 10, entonces no es muy... Vamos a colocar el bisturí gamma en una sola fracción de radioterapia de una sección del cerebro. Es un décimo del tratamiento que recibe el paciente. Y en este caso se puede ver que el área debajo de la curva es más o menos igual. El peso total de radiación a la cabeza es aproximadamente el mismo en este caso, con solamente una fracción de radioterapia para el cerebro completo. Los pacientes recibirán 10 fracciones de radioterapia para todo el cerebro. Entonces es una décima de la carga para la cabeza del paciente. En un estudio cerebros vi 130 pacientes tratados para metástasis en módulo B. Es simétricamente muy similar al módulo C, que es el bisturí gamma instalado en este centro. También lo comparé con 175 pacientes tratados bajo esta afección, que dosimétricamente es idéntico al icono del bisturí gamma y versus la cantidad de lesiones. Aquí se tiene un floteo en el eje de las X, tenemos el número de metástasis y eso va a 55, fue el número máximo que tratamos. Y pueden ver en el eje de las Y. Y recuerde que 3 grados es solamente una fracción de radioterapia para todo el cerebro. Entonces pueden ver que habían solamente 5 pacientes que recibieron una dosis de más de 3. Y 3 de ellos fueron el último tipo de bisturí gamma. Entonces, si utilizan otro icono de bisturí gamma, se entrega una dosis más baja y habían solamente 2 pacientes que recibieron la dosis más de 3 grados. Este es el resumen de los datos. Entonces, la cantidad de metástasis aquí fueron 5. El volumen principal fue 9 para los 2 grupos. No hay una diferencia estadística significativa, pero fue más baja para el módulo del nuevo bisturí gamma y eso fue estadísticamente significativo. Esto es un ejemplo clínico. Es una mujer de 53 años diagnosticada con 5 metástasis cerebrales con resonancia magnética. La principal siendo cáncer de seno. Tenía una carnoscopia de 100. Ella corría maratones y había corrido un maratón la semana antes de recibir su radiocirugía. Y le programamos a ser la primera paciente que tratamos con nuestra bisturí gamma. Queríamos iniciar el tratamiento con un caso muy sencillo. Entonces pensamos, ok, 5 metástasis cerebrales son relativamente simples. La manejamos con radiocirugía solamente por 114 lesiones durante 2 años y 8 meses y una carnoscopia de 100 que permaneció por más de año y medio. Entonces el primer tratamiento en enero del 2007, cuando solíamos utilizar una dosis triple de gatalin para detectar metástasis cerebral, descubrimos para nuestro horror 26 lesiones. Ahora, si estuviésemos tratando con acitonía o leno, pues hubiese sido ya fin del juego para el paciente, decirle lo siento mucho, pero no le podemos tratar, podemos darle radioterapia de todo el cerebro. Muchos de estos pacientes
pacientes para cuando llegan a la radiocirugía. Ya ellos han googleado radiocirugía y entienden que la radioterapia para todo el cerebro no es un buen tratamiento si quieren retener su función cognitiva. Así que muchos pacientes están muy asustados de la radioterapia, así que puede ser devastador para ellos decirles que tienen que tener eso y no pueden hacerse la radiocirugía. En estos casos se tomó menos de 1 hora planificar el tratamiento y 3 horas y media tratarlo. Aunque eran 26 lesiones y estábamos tratando en un bisturí gamma con el que no estábamos familiarizados porque era nuestro primer paciente, pudimos tratarlo. Entonces eso fue en enero del 2007. La paciente regresa 3 meses después y habían 3 lesiones muy pequeñas que no detectamos a pesar de utilizar una dosis triple de gataleno. El volumen total aquí fue 28 milímetros cúbicos, 20 minutos planificar el tratamiento y 30 minutos de tratamiento. El paciente regresa en agosto y tratamos las lesiones de la 30 a la 38. Un volumen de nuevo muy bajo, 0.29 cc, 40 minutos planificando el tratamiento, 2 horas y un cuarto para tratar. La paciente regresa de nuevo en diciembre del 2007 y en esta ocasión tratamos las lesiones 39 a 67. De nuevo, un volumen muy bajo porque si seguimos a estos pacientes, estas lesiones nunca son lo suficientemente grandes como para hacer un volumen significativo en el cerebro. Entonces podemos tomar esas micrometástasis de forma muy segura y eficiente. En realidad, para diciembre del 2007, solamente 3 de las lesiones que se estaban tratando previamente eran visibles en resonancia magnética. Todas las demás lesiones habían desaparecido por completo. Y en abril del 2008 tuvo su quinto tratamiento donde identificamos las lesiones 67 a 114 y tratamos todas las lesiones con más de 10 milímetros cúbicos. Menos de 4 horas para tratar. La paciente desafortunadamente sucumbió a su enfermedad en septiembre del 2009. Entonces no fue una supervivencia particularmente larga comparada con muchos de nuestros otros pacientes. Y ese no es el punto aquí. Estoy tratando de mostrarles cómo podemos manejar un paciente con metástasis cerebral múltiple en un periodo de tiempo. Y esta técnica muchas veces se acuña como radiocirugía a demanda. A medida que el paciente se le da el seguimiento, cada vez que desarrolla una lesión, simplemente las removemos cuando son muy pequeñas con radiocirugía y el paciente nunca tiene que hacerse el cerebro completo. Esta tabla es un resumen de los 5 tratamientos. Damos una dosis de 25 grade a todas las lesiones en cada sesión. El número total de objetivos es 114. El volumen total fue 7.5 cc. Así que es un volumen muy bajo. La dosis principal al cerebro fue baja. El total, si lo suman, es 5.8 gray. Pero eso se administró en un periodo de 5 meses, así que la dosis efectiva sería mucho más baja. Pueden ver aquí que los volúmenes cubiertos con esos fueron extremadamente bajos. Algunas personas dirían, pero si hay 10 metástasis con el primer tratamiento, van a haber 10 más cuando se tome la imagen del paciente en la próxima cita de seguimiento. Tema de tiempo, vamos a continuar con el programa. Esta conferencia está grabada y puede llegar a estar disponible para todos en algún momento que la queramos recrear. Entonces, si nos lo permiten, vamos a continuar con el programa para hacer tratar de recuperar un poquito el tiempo perdido. Entonces, en el seguimiento ya con el tema de tratamiento para metástasis cerebrales, permítanme presentarle al doctor Dionis Rivera.
doctor, deme un segundito para hacerlo correctamente. El doctor Dionis Rivera es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, oriundo de Baní. Sí, que es uno de sus puntos más importantes, donde obtuvo el título de doctor de medicina. Cursó su residencia de neurocirugía en la Universidad de Humboldt en Berlín. Ha realizado varias subespecialidades en cirugía estereotáxica en la Universidad de Wayne State, Detroit, y en neurooncología con Gamma Knife en Pittsburgh, Estados Unidos. Luego se trasladó a Cartagena, Colombia, donde realizó cirugía de epilepsia en el Hospital San Justin de Montreal, Canadá. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, pertenece al Club de la Epilepsia, es miembro de la Sociedad Americana de Neurología y Neurocirugía y de la Sociedad Alemana de Neurocirugía. En la actualidad se desempeña como neurocirujano, tanto en CEDIMAT como en el Centro Gamma Knife Dominicano. Entonces, les dejo con nuestro muy querido y admirado doctor Dionis Rivera. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Quisiera hacer honor al tiempo. Quedan abiertas estas. Ok, ya ustedes además han escuchado. Quisiera quizá hacer un pequeño comentario, es que el doctor Juan Ml debe sentirse muy satisfecho de que nosotros estemos hoy en día dando conferencias todos sobre Gamma Knife como parte del desarrollo y la evolución de la radioterapia en la República Dominicana, puesto que mucho antes de que se fundara el CEDIMAT, ya nosotros, juntamente con él, doña Rosa Emilia y el doctor Wilfredo Pichardo, habíamos hecho incursiones de traer desarrollo en la parte oncológica de la República Dominicana, y yo creo que el Gamma Knife es parte de esos proyectos que en ese entonces se estuvieron cabildeando. No hay duda de que cuando uno tiene un paciente con una metástasis cerebral, tenemos que estar de acuerdo de que todo esto es paliación, nada es curativo, y es un trabajo eminentemente de equipo. Nosotros no podemos resolver un paciente que tiene metástasis cerebrales si la lesión primaria no es controlada. De nada serviría, puesto que la progresión de la enfermedad iría a continuar. Cuando hay lesiones metastásicas grandes, siempre hace la pregunta de qué hacer con ellas. Si operarla primero, luego radiarla, o si radiarla primero y luego operarla, viceversa. Nosotros hemos tenido o hemos encontrado como alternativa a esa cirugía, entendamos que los pacientes que tienen metástasis cerebrales son una consecuencia de una lesión primaria y las condiciones de vida de ellos son bastante precarias, y a veces sumarle una cirugía innecesaria pudiera deteriorar más la condición general del paciente. Razón por la cual yo creo que cualquier procedimiento adicional que pudiera contribuir a resolver el problema de las metástasis cerebrales sin necesidad de llevar a la cirugía fuera lo ideal. Pero no obstante, nosotros hemos tenido casos que hemos tenido que hacerlo independientemente de una cosa u otra. Necesariamente, gracias a todos los colegas que han permitido o han hecho posible
que esto sea una realidad, y muy especialmente al doctor Wenceslao, que me dio una mano extraordinaria en la parte de la preparación de la conferencia. No hay duda de que este paper, este artículo que presentó inclusive Bodó, es un artículo muy interesante, puesto que realmente... ¿No está así entera? Ah, bueno. Este es un artículo que salió en febrero, 18 de febrero de este año. Es un artículo del Departamento de Cirugía Oncológica de la Universidad de Cleveland, y que yo creo que es un artículo que quien quiera saber sobre el manejo de metástasis debe revisarlo, porque ahí realmente están casi resumidos todas las cosas que se hablaron o se han hablado en el curso de la mañana de hoy. En ese artículo, especialmente haciendo mención de estos colegas aquí abajo, estas publicaciones, se resume que en la radiocirugía por etapa frente a la radiocirugía fraccionada, por staging, como también le llaman, versus el fraccionamiento, en general varios estudios retrospectivos y prospectivos han descrito individualmente ambas para el manejo de pacientes metastásicos cerebrales. Al aumentar la intensidad de la dosis y espaciar los tratamientos, el tratamiento con radiocirugía heterotáxica por staging puede ofrecer un mejor control local con efectos adversos reducidos. La destrucción mejorada de células tumorales a través de una dosis alta, seguida de un periodo de intervalo para permitir la reparación de las células normales, puede ser el mecanismo a través del cual esta modalidad de tratamiento facilita un buen control local del tumor. Los regímenes de los fraccionados pueden ser una opción más importante cuando se trata de estructuras neurales críticas, limitando así la dosis absoluta. ¿Qué es la diferencia entre una metodología o una variable y otra? Bueno, que el staging lo que da es 10 gray por dosis, repartida no, cada 15 días o mensualmente. Nosotros hemos usado la modalidad de 10 gray cada 2 semanas y los resultados han sido extremadamente muy buenos. Ahí tenemos una comparación del estado de Karnofsky o el estado de la condición general del paciente asociado al volumen en cada staging realizado o en cada paso o en cada procedimiento que se hicieron. Ahí está el grado, el 1, el 2 y el 3, tanto en el volumen como el Karnofsky, relacionado al volumen de Karnofsky. Acuérdense que el estado 1 o el estadio, el stage 1 es cuando se radió el paciente. Con volumen, todos tuvieron volumen. El protocolo nuestro dice que todos los pacientes tenían que tener más de 10 cc de tamaño del volumen de la lesión. Y vemos cómo progresivamente, a medida que iba avanzando el tratamiento, iba mejorando considerablemente, no solamente el volumen se iba reduciendo, sino además que se iba reduciendo o mejorando la condición clínica del Karnofsky, no solamente por la reducción del volumen, sino porque hay una mejoría considerable también en el edema cerebral pericircundante de la lesión. Ahí está una gráfica que muestran justamente que a medida que se iban progresando o iba avanzando los tratamientos, asimismo iba mejorando el estado del Karnofsky. 51.5, esa fue la primera paciente que se hizo hace 4 años y la paciente todavía está viva, con la misma sintomatología que quedó como secuela, no ha tenido cambio y vamos a ver los resultados ahorita de las imágenes que hemos tenido. El último seguimiento de estos pacientes, fíjense que en el estadio 1 comparado con el estado actual, de 51 cc a 8.7 en la primera paciente, con 82.9% de reducción, y así respectivamente en todos los casos. Nosotros tratamos 6 pacientes, fueron 9, pero realmente elegimos los 6 que fueron los que
estuvieron sometidos bajo, o no sometidos a un protocolo, sino que llenaban las informaciones necesarias para poder hacer esta presentación. El seguimiento clínico, una mejoría de acuerdo al estado del clínico del paciente en relación al Karnofsky, especialmente en el tiempo, meses después de en el último seguimiento. Esta que tiene una mejoría clínica con 47.7 meses, eso significa 4 años aproximadamente, y esa paciente tiene una mejoría clínica estable. Esa paciente, ella tenía un gran tumor, como ustedes vieron, de 51 puntos tantos centímetros cúbicos. Esa paciente preferimos operarla primero, pero desafortunadamente la paciente había caído en un deterioro significativo de las plaquetas por una respuesta adversa a la quimioterapia que estuvimos recibiendo. Y desafortunadamente, si hay algo que es complejo en nuestros países, especialmente para los cirujanos, es poder obtener paquete de paquete globular por aféresis, que es la sustitución de los elementos de coagulación. Inmediatamente uno hace el procedimiento, pero desafortunadamente por falta de cumplimiento de ciertas normas, a la hora de necesitarse dicha plaqueta, no estaban. Y la paciente hizo un hematoma horas después, la cual afortunadamente pudimos evacuarla y la paciente sobrevivió de dicho procedimiento. Nueva metástasis, 3 pacientes tuvieron metástasis a distancia. Hubo un control de la lesión radiada, de la metástasis radiada, pero sí tuvieron metástasis a distancia, lo cual naturalmente eso resulta en un deterioro significativo asociado a una diseminación leptomeníngea de las lesiones o de la metástasis, lo cual empeoraba mucho más la condición de los pacientes y terminando de ellos 3 fallecieron con dicha condición por deterioro progresivo sistémico de la condición primaria. Vuelvo y reitero, si no hay un control de la lesión primaria, de nada serviría cuántas metástasis nosotros pudiéramos tratar y de qué manera tratarla. La sobrevida depende no necesariamente de las metástasis cerebrales, sino depende del control de la lesión primaria de esos pacientes. Esta es una paciente que nosotros, como ustedes pueden ver ahí, un CA de mama, con una metástasis ocurriendo el cuarto ventrículo, la radiamos primero y luego le llevamos a cirugía. ¿Por qué? Porque yo sé lo que creo que es preferible hacer un tratamiento radiante primero para poder provocar lo que se llama una esterilización radiante para evitar la diseminación de esos tumores cerebrales o esas metástasis. Diseminación que normalmente inclusive se plantea que el uso de los aspiradores ultrasónicos debe limitarse significativamente, especialmente cuando estos pacientes lo ideal sería hacer la resección en bloque, dejando la cápsula de esos tumores para evitar justamente esa diseminación carcinomatosa que provoca la diseminación carcinomatosa meningia, que también es catastrófica en los pacientes. Yo creo que es un tema que nosotros iremos a trabajar prontamente también porque es muy interesante. Ese fue un tratamiento de 20 Gray al 50%. Tuvimos que llevar a la cirugía, como le dije, y ahí están los resultados del procedimiento postquirúrgico. Igualmente una paciente con un CA de mama con una lesión en el lóbulo temporal y un efecto de masa muy considerable comprometiendo a este paciente. Sabíamos que antemano que una posibilidad de radioterapia podía ocasionar una necesidad de una intervención quirúrgica y efectivamente así le llevamos a cirugía después de ser radiada y ahí están los controles de antes y después de la cirugía. Estos son los casos, como dicen los chinos, una imagen vale más que 10 años hablando, o de 1 hora hablando, de 100 horas hablando. Una imagen. ¿Qué es lo que está diciendo esta imagen? Que esta es una paciente que tiene una lesión primaria
de un CA de mama que hizo una metástasis a colon también, la cual tuvo que hacerse una cirugía de resección de colon, pero que además había tenido 2 nódulos importantes a nivel del sistema nervioso central. Y fíjense cómo en el primer tratamiento, en el segundo tratamiento un 6.5% de reducción, en el tercer tratamiento un 24.7% y en el seguimiento al mes hubo una reducción de un 78.6%, lo cual significa que progresivamente hay una reducción significativa. Por asimismo, como le decía, el estado de Karnofsky mejora considerablemente. Es otro caso, una paciente, esta es la paciente en cuestión, la paciente que hablé, que tiene una sobrevida de 4 años. Esa es la lesión primaria, la lesión que fue radiada con 51.4. Naturalmente, esa paciente se llevó a cirugía a reducir el volumen y efectivamente se redujo el volumen. Lo que pasa es que hizo un hematoma como consecuencia de lo que hemos hablado y ya automáticamente ya ahí la definición de lo que es tumor y de lo que es resto de sangre es difícil de valorar. Pero de todas maneras, cuando le dimos el segundo tratamiento, se redujo a 20.8, luego en el tercero a 37.5 y al seguimiento al mes una reducción de 81.8 y actualmente este es el seguimiento de ella. Tiene un 82.9% de la lesión reducida, pero la pregunta ahora que a nosotros nos compete es esto que está aquí. ¿Qué es esto? Es una reacción adversa posrádica a largo plazo. En las resonancias anteriores que evaluamos a esta paciente encontramos que ya empezaba esa reacción. Entonces la pregunta además que uno tiene que formularse ¿es esto una radionecrosis o no es una radionecrosis o una reactivación del tumor? Yo le puedo decir que en los últimos 2 años la imagen que tenemos hay una progresión relativamente, yo diría que no tan excesiva, no hay efecto de masa, no hay desplazamiento del ventrículo, pero clínicamente la paciente tiene los 4 años con el mismo cuadro clínico. Si hubiera sido un tumor, una reactivación de un tumor, hace rato ya no existiera. Le hicimos a ella misma una espectroscopía donde se demostró que ese metabolito elevado considerablemente era lípido lactato, lo cual habla en favor de una radionecrosis. Muchas gracias. Luis, ¿cómo estuvo el tiempo? Bueno, sí, no, por favor, por favor. Bueno, buenas tardes. El tiempo está un poquito avanzado. Esa no es la charla, por favor. Como no fui introducido el físico Ian Paddock
Ian Paddick ha sido el presidente de la Sociedad Mundial, el International Radiosurgery Society. Maneja 5 Gamma Knife y en mi opinión, y tal vez no solamente en mi opinión, es la persona más influyente en radiocirugía hoy en día, más tal vez que Dave Lunsford, Doug Conchiolka o Jason Sheehan, por su visión y su desarrollo. No lo veo bien. Ninguno de los dos. Bueno, al doctor Rivera, al doctor Luis Vaso, muchísimas gracias por la invitación a esta presentación. Voy a tratar que sea un poco rápido porque el tiempo está avanzado. Ustedes saben que el tratamiento de lesiones que están cerca al sistema óptico es challenging, un reto. Nosotros somos uno de los primeros centros en el mundo que aplicamos el fraccionamiento, dividir la dosis entre fracciones, y teníamos ya una de las más largas experiencias que se llama hipofraccionamiento, y la pregunta es si con el hipofraccionamiento podemos todavía optimizar qué es la radiocirugía. Imagínense en un tumor de adenoma de hipófisis funcional donde debemos dar 25 hasta 30 gray de dosis al tumor para lograr que se controla, y el tumor está directamente en contacto con el sistema óptico y el sistema óptico es bien radiosensible. Esto es un reto y a veces el quiasma está alrededor del tumor. Estas lesiones hace 2-3 décadas eran muy alto riesgo de causar problemas no reversibles de la visión del paciente. Entonces uno tenía este problemita y tenía que reducir por resección quirúrgica la lesión antes de irradiar. Todavía hacemos resección quirúrgica, pero con hipofraccionamiento en nuestra experiencia podemos ser más agresivos cerca del óptico, y realmente por nuestra experiencia estamos invitados para dirigir un multicéntrico internacional, que un gran estudio para nuestro país, la República Dominicana. Desde 7 años, en julio 2015, fuimos invitados a ser miembro de un grupo de élite en radiocirugía, donde los top centers de radiocirugía son miembros, el UPMC Pittsburgh, donde fuimos entrenados, nuestros profesores, también Cleveland Clinic, Mayo Clinic, y los top centros que existen en radiocirugía. Nosotros somos miembro único todavía en Latinoamérica. Y hasta ahora estamos participando en 22 estudios y de cada estudio sale por lo menos un paper, son papers de referencia, un conjunto grande de datos, no solamente datos de un continente, son internacionales que son importantes. Y hasta la fecha hemos publicado 14 publicaciones, varios están en el pipeline. Bueno, la idea del International Research Foundation fue de Dr. Dave Lunsford, algunos tal vez han escuchado, director de UPMC, Cleveland Clinic, Jean Burnett, Doug Conchiolka, que fue junto con Lunsford nuestro profesor en Pittsburgh. Y actualmente Dr. Jason Sheehan está liderando
y Sheehan, una persona impresionante dentro de este grupo. Él publica en promedio 2 papers por semana. Él contesta un email en una vez en 2 minutos, no contesta, trabaja día y noche. Una persona de verdad, un gran líder. Nosotros fuimos invitados hace 2 años por Jason Sheehan, dirigir este estudio y estamos planificando, estamos analizando los datos, publicar nuestro primer paper este año. Y el objetivo realmente son si es hipofraccionamiento es mejor que sesión única, cómo podemos optimizar el hipofraccionamiento, porque no existen protocolos estandarizados a nivel mundial. Hemos recibido los datos de Virginia, de Penn State, Northwell, NYU, Cleveland Clinic, Koch University de Turquía, PGMR de la India, la HOMS de Praga y Centro Ruba de Madrid. Realmente para nosotros un gran honor por estos americanos son celosos. Nosotros estamos tomando en consideración que el hipofraccionamiento sigue en debate controversial. Pittsburgh, el centro, el Mecca de radiocirugía, no aplica todavía hipofraccionamiento, porque no confía en esto. Varios centros, también Ian Paddock, no confía en hipofraccionamiento. Fraccionamiento es el principal objetivo o la ventaja de nuestro nuevo modelo Gamma Knife Icon. Nosotros tenemos el segundo Icon en Latinoamérica aquí ya desde un año, un orgullo también para nuestro país. Entonces, el hipofraccionamiento es algo de verdad que vale la pena investigar y es tal vez la papa más caliente actualmente en radiocirugía. Para nosotros un gran honor dirigir este estudio, que es el primero que un país fuera de Estados Unidos, Canadá, de unos. Bueno, como yo dije al inicio, el tratamiento de lesiones periópticas es un reto en la radiocirugía, principalmente por el sistema óptico es muy radiosensible. Entonces, si damos una alta dosis al tumor, tal vez lo controlamos con una alta tasa de control, pero el aparato óptico puede recibir una dosis alta, por la dosis no baja de 100 a 0, a pesar que tiene un buen gradiente, al lado llega un poco de la dosis y esto puede causar un daño al sistema óptico, con pérdida irreversible visual. Por otro lado, si damos poca dosis al tumor, tenemos el riesgo alto de un fallo local. El tumor sigue creciendo, comprimiendo el nervio óptico y así también el paciente puede perder parte de su visión. Es un caso que hemos manejado aquí. Yo creo que el doctor Fermín ya se marchó. Fermín me llamó sobre este caso, un paciente dominicano con hemangioblastoma que fue tratado en un centro muy reconocido en Estados Unidos, no aquí. Aquí hicimos el diagnóstico, la radiocirugía con alta dosis 18 Gray y la secuencia FLAIR con 3 Tesla nos enseña una inflamación aguda por las radiaciones que probablemente produce una neuropatía inducida por radiaciones. Y este es uno de nuestras más severas toxicidades o reacciones adversas que enfrentamos en el día a día del tratamiento. La neuropatía inducida por radiaciones es algo irreversible, no hay forma de tratar, aparece tardía entre 1 año y 2 años generalmente, con dosis únicas entre 10
todavía hay muchos centros que aplican la dosis límite de 8 Gray para parte del sistema del aparato óptico, según la publicación de Tischler, ya hace casi 30 años. Nosotros había un desarrollo luego indicando que 12 hasta 14 Gray es safe. Safe en ese sentido significa menos de 1% de probabilidad de neuropatía inducida por radiaciones, y para nosotros en nuestro centro aplicamos 12 Gray a 1 milímetro cúbico del quiasma o de nervio óptico, tracto óptico, y con esto hemos tenido mucho menos de 1% de radiación, de neuropatía inducida. Bueno, hacemos un pequeño salto al fraccionamiento. Gamma knife históricamente se trata en una fracción con alta dosis, con muy alta exactitud espacial. Tratamos, sea lo más selectivo, lo menos dosis al tejido sano. Radioterapia en comparación aplicaría 40 fracciones durante un mes o más, con baja dosis, mucho menos exacto y mucho menos selectivo. Y Gamma knife funciona porque la dosis es tan alta que es ablativa, pero también, y eso es muy importante, y estamos investigando también, o vamos a investigar más profundo, hay adicionalmente a la ablación por la radiación también hay daño a la microvascularización endotel de los vasos. Hay un efecto inmune, sobre todo en lesiones malignas, y un efecto abscopal con un threshold de aproximadamente entre 7 y 12 Gray. Y de esto depende, según nuestra teoría, si hipofraccionamiento funciona o no. Por otro lado, la radioterapia funciona muy distinto. Simplemente entre las fracciones, el tejido sano tiene más capacidad de repararse que el tejido maligno. Entonces, con cada fracción se hace un filtro, se daña más al tumor que al tejido sano. Así podemos ser en radioterapia mucho menos selectivo, pero sí hacemos daño al tejido sano también. Y no siempre funciona esto. En próstata probablemente en una fracción se hace lo menos daño en tumores de próstata que en más fracciones. Entonces hay el hipofraccionamiento que está entre radiocirugía y radioterapia según la cantidad de fracciones con más dosis. La pregunta es si combina beneficio de ambos mundos o si combina los problemas de ambos mundos. Entonces hay cierta evidencia clínica inicialmente positiva, pero sí falta teoría y faltan estudios amplios, y uno de estos estudios estamos desarrollando. Probablemente va a ser el estudio más grande en la literatura sobre hipofraccionamiento. En un estudio preliminar de Santo Domingo hemos tratado casi 300 pacientes con lesiones periópticas, 72 con fraccionamiento, 173 con single fraction. Vemos que con fraccionamiento llegamos más cerca al sistema óptico. 70% de los casos estaban en contacto directo. Aquí son las diferentes cantidades de sesiones. Y el tumor response realmente fue un poquito mejor en el cohorte de hipofraccionamiento que en el single fraction. Bueno, 95% es un muy buen control tumoral. La diferencia no es estadísticamente significativa. Y por otro lado, cambios visuales, hay un aumento importante en el grupo de fraccionamiento, probablemente por lograr reducir el volumen tumoral de tumores más cercana al sistema óptico.
Y por otro lado tenemos 2 casos de neuropatía óptica. Ningún paciente se quedó completamente ciego, se dañó una parte del campo visual. Son casos muy tristes, pero menos de 1% de todos los tratamientos. Y vamos a tratar de investigar cómo optimizamos, evitar estos casos. Voy a saltar esto. Vemos que damos más dosis realmente en el cohorte de fraccionamiento y tenemos menos problema en fraccionamiento que en single fraction. Hemos contribuido a la literatura también en la parte teórica. La relación alfa-beta, que es un valor fundamental en radiooncología. No quiero entrar muy profundo. Cuando hacemos hipofraccionamiento debemos ver siempre el sistema lesión y tejido normal o órgano a riesgo, y podemos de la teoría definir si es beneficioso o no vale la pena. Hemos publicado ya varios valores alfa-beta en la literatura, y según la teoría, hipofraccionamiento en sistema perióptico para varias lesiones benignas y malignas beneficioso. Quiero resumir, según nuestra evidencia clínica y el desarrollo de la teoría, hipofraccionamiento es un poco mejor que radiocirugía de una fracción para proteger al aparato óptico. Por otro lado, según nuestro estudio y otros, en el sistema schwannoma cóclea, hipofraccionamiento es contraproductivo. No siempre funciona hipofraccionamiento. Según nuestro dato, tenemos más control con menos toxicidad y podemos tratar más cerca al aparato óptico. Y como yo mencioné, un gran honor para nuestro país es que dirigimos estos estudios y quiero agradecer, bueno, antes mencionar nuestras publicaciones que hemos dado ya, creo, 8 sobre radiocirugía perióptica. En total tenemos en PubMed 41 publicaciones, nada más del Centro Gamma Knife, en revistas de impacto como Neuro-Oncology, que tiene un impact actualmente de 14, creo, Journal of Neurosurgery y Journal of Neuro-Oncology, entre otros. Y quiero agradecer a, creo, más de 50, tal vez ya son 100 jóvenes que han apoyado estos estudios. Sin los jóvenes sería totalmente imposible llevar estos estudios adelante. Dependemos de ellos. Aquí son nuestros 8 pasantes hasta la fecha en representación de todos. Tenemos la suerte que todos los pasantes son brillantes. Ahora los 2 nuevos que quiero felicitar y mencionar brevemente que ya Jairo está haciendo residencia en Mayo Clinic y Camilo está haciendo residencia en Cleveland Clinic, centros donde es para americanos difícil de entrar, y nuestros dominicanos ya están ahí. Y por supuesto quiero agradecer al gran equipo que tenemos de grandes neurocirujanos, neuroradiólogos. Ustedes vieron al profesor Stöter, radiooncólogos y nuestros asesores internacionales. Muchas gracias.
El doctor Suazo dice que esta será mi última conferencia. Yo espero que no. No, pónmelo ahí donde está la conferencia mía. Ese mismo, sí. Arriba, arriba. Muy bien. Estoy buscando dónde. Muy bien. Realmente, esta conferencia que yo voy a dar, yo podría dar una sola conferencia por cada patología y la historia de cada uno de ellos en 27 años que hemos tenido de trabajo. Nosotros tuvimos la valentía en los años 94, quizás, de querer incursionar, desarrollar, poner en práctica la tecnología, los desarrollos tecnológicos en la neurocirugía dominicana, y nos atrevimos a incursionar en el área de la esterotaxia. Y son 27 años realmente, desde el año 1995, cuando empecé, hicimos el primer caso, hasta el 2022. Realmente fue una osadía. Yo tengo que agradecerle a todas esas personas que están ahí, a todas, en sentido general y en sentido particular, a todos. Si está ahí, perfecto. Si no está, no se sienta mal porque no ha sido, a lo mejor se me olvidó ponerlo. Ok, datos sociodemográficos. Nosotros hemos hecho 178 procedimientos, de los cuales, ¿y dónde se mete este puntero? Aquí está. De los cuales 53 fueron craniostomía mínima invasiva y 108 procedimientos de biopsia en distintas direcciones. Ya veremos con qué dirección. El 50% paradójicamente fueron mujeres y hombres igualmente, el 50%, con un promedio de edad de 44 años, más o menos 18, y en la biopsia, que fueron 53, se repartieron entre 39% para los masculinos y un 60% para los femeninos. En la biopsia, un 56.5 para los hombres contra 43.5. Y el promedio de edad, 45 más o menos 18 para la biopsia y 44 más o menos 19 para la craniotomía. Esos fueron los dos sistemas que usamos. El sistema norteamericano, el Brown Robert Well y el ZD de Fisher-Langenberg. Día de estada, centro hospitalario versus privado. Es importante que nosotros, muchos de estos pacientes, los iniciamos en el hospital de Ciudad Ibar, donde realmente yo me formé como neurocirujano. Quien a mí me formó como neurocirujano, yo recibí el entrenamiento, los protocolos y la instrucción de cómo hacer las cosas. Pero quien realmente me enseñó a mí a hacer neurocirugía fue el hospital de Ciudad Ibar. Porque es la práctica lo que enseña. Y tuve la oportunidad de trabajar por 31 años de servicio a los pobres indigentes de este país. Fíjense cómo varía el periodo de estada de los pacientes públicos en sentido general de 3.6 más o menos 7 a 1.3 más o menos 1 en los pacientes privados. Y en la craniotomía por igual 1.9 más 1.6 periodo de estada. Yo entiendo que eso es bastante bajo. Y en la biopsia de 0.9 a 0.8 para los pacientes privados contra 2.8 más o menos 5.4. Naturalmente que ahí están incluidos todos los pacientes. Y recordemos que los que trabajamos en hospitales públicos, y aquí hay uno que es también un decano de los hospitales públicos, sabemos que los pacientes entran y hasta crecen ahí. De todos los pacientes que usamos como procedimiento, 5
usamos la resonancia y 673 usamos la tomografía como procedimiento para realizar dicho procedimiento del 95 a julio del 22. Ustedes recordarán que el algoritmo matemático de la resonancia no es el mismo algoritmo matemático que la tomografía. Por eso los procedimientos de gamma knife y los procedimientos de heterotaxia se hacen basados en la tomografía, no en la resonancia. Lo ideal es hacer una fusión de imágenes, como hacemos nosotros cuando hacemos gamma knife. De los procedimientos, biopsia fueron 102 con un 57%, craniostomía 53 con un 30%, agujero de... Todas estas cosas fueron desarrollándose con el tiempo, con la experiencia y las necesidades. Y fuimos adaptándolas a cada condición del paciente. Eso de agujero de trépano más extirpación de tumor, eso nació a raíz de un paciente que tenía realmente una lesión la cual había sido reportada como un astrocitoma de grado 2. Sin embargo, por la condición clínica, yo no entendía que ese paciente no podía tener eso. Y yo se le hizo una biopsia convencional a mano abierta, a mano abierta, un agujero de trépano. Y ese agujero de trépano me sirvió a mí para obtener la idea de que a partir de ahí uno podría hacer una craniostomía ampliando la dirección que uno quería, adaptándola a la necesidad de la apertura idónea para poder resecar el tumor que uno entienda que debe resecar. Biopsia más craniostomía, 4,2%, rebiopsia, recraniotomía, craniectomía, agujero de trépano más implante de yodo radioactivo. Hicimos 2 casos de vaquiterapia en los años, a finales de los años 2007. Signos y síntomas de cefalea y las convulsiones fueron, junto con los déficits motores, fueron los signos y síntomas de predominancia. El examen neurológico normal es un 25.5 y los trastornos motores 114 como para un 59.4%, los reflejos anormales 9.4, etcétera. Hay que entender que muchos de estos pacientes tenían lesiones, inclusive en eso será tema de una conferencia adicional que tendré necesariamente, que es el manejo de la aplicación de la cirugía heterotaxia mínimamente invasiva en el manejo de la neurociticercosis. Eh, 127 pacientes del total fueron tumores reportados como tumores, de los cuales neurociticercosis reportaron 15, que fue un 88.4. Estos fueron los que fueron guiados por heterotaxia, pero ¿cuántos tumores, especialmente de fosa posterior en el cuarto ventrículo, nosotros no llegamos a hacer en el hospital y resultaban que eran quistes por citicerco? Eso no lo hacíamos por heterotaxia. Pero este otro capítulo. Absceso 9 con 5.1, accidentes cerebrovasculares, toxoplasmosis, etc. Diagnóstico de pacientes intervenidos por cirugía guiada por heterotaxia, procedimiento realizado ahí está la craniotomía, el total de la craniotomía y de acuerdo a el porciento de ellas. La evolución, esto fue un criterio usado para determinar cuál fue la evolución que el paciente tuvo en el postoperatorio inmediato, las primeras 24 horas. Fíjense que muy bueno, o sea, que el paciente mejoró, todo paciente tiene un absceso, todo paciente tiene un quiste, usted lo descomprime, le quita la presión intracraniana, va a mejorar clínicamente, eso no hay duda. Una mejoría clínica, un 23 para los pacientes con craniotomía, 22 pacientes con un 40% de mejoría y 20 casos con 21.3 para las biopsias. Regular, o sea que se quedaba igual, el paciente no mejoraba ni empeoraba, y los que tuvieron un deterioro o aquellos que no se pudo, que fueron indeterminados porque no se pudo
obtener el dato en el récord. Las recepciones en total de los pacientes que se recibieron craniostomía mínimo invasiva guiada por heterotaxia, tuve un 35 pacientes que tuvieron una resección total de la lesión, contra una resección parcial de un 34%. Correlación entre reporte de imagen y diagnóstico histopatológico. Está en la tomografía y está en la resonancia. La tomografía para la craniostomía y las biopsias. La tomografía, correlación o características, si se relacionaba o no. Si relacionada, un 27% por 40 pacientes fueron con un 27.6. No reporte, no relacionado, con un 26.2%. ¿Qué significa eso? Que la tomografía no es el método ideal para hacer diagnósticos diferenciales de las lesiones. Sí hace diagnóstico, pero no diagnóstico diferencial. Descriptivo. Los radiólogos tienen una mala costumbre, dependiendo de su formación, de hacer una descripción de la lesión, simple y llanamente. Pero no corren el riesgo de decir, eso que está ahí es posiblemente o una parasitosis o un glioma grado tal o tal patología. Simplemente describían masa ocupante de paciente, tal. Así no se puede. En la resonancia, 29% de los pacientes obtuvieron un diagnóstico basado en resonancia y no diagnóstico un 22%. Descriptivo, 28.4%. En resumen, no se puede tomar decisiones para la toma en los pacientes solamente basado en reporte de imágenes. Por eso en países desarrollados como Francia, etcétera, etcétera, no toman decisiones de radiar a un paciente si no tienen un reporte histológico. Pero da pena la resistencia que hay a la necesidad de obtener los reportes diagnósticos para tomar decisiones qué hacer con los pacientes. Eso es penoso. La mayoría de los pacientes que nosotros tuvimos, este es el producto de la evolución. Y aquí estamos hablando de cirugía despierto, bajo anestesia con neuroestimulación cortical. Y a eso, en parte, tengo un gran favor de reconocer y darle gracias al doctor Edi Suero, que permitió y facilitó que yo tuviera una semana en el centro en Alemania donde se formó y actualmente continúa siendo neurocirujano. De estos pacientes fueron decisiones de operar pacientes con lesiones en áreas elocuentes, lo cual la mayoría, la manifestación que tenía eran crisis convulsivas. Y el midazolam 2 miligramos y fentanil 100 miligramos por microgramo de peso, por microgramo, de hemotomidina 0.5 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso por hora. Debo excesivamente darle gracias al doctor Vinicio Lluvere que ha hecho posible esto en CEDIMAT. Efectividad diagnóstica. ¿Qué tan efectivo fue la relación resultado de la biopsia y la craniostomía en función del reporte patológico? Un diagnóstico en 166 pacientes se hizo un diagnóstico con un 96%. No diagnóstico en 7 casos. En la craniostomía se obtuvo un 96.2% de pacientes con un diagnóstico basado en una correlación histológico-imágenes. Y en la biopsia con un 95.3%. Nosotros, uno revisa la literatura internacional y estamos dentro de ese rango en sentido general. Aquí tengo, no todo lo que brilla es oro, y uno dice, bueno, pero no hubo complicaciones. Sí, hubo complicaciones. Hubo una paciente que nosotros, una lesión supraquística,
supracelular resistente a la punción en una biopsia. Fue un procedimiento fallido porque yo no quise insistir en continuar, porque en medicina yo siempre he dicho que es preferible para uno hacer daño, mejor no hacer nada. Y no quise insistir en seguir puncionando una paciente con un quiste y ese lo consideré fallido. Falleció una paciente, sí, falleció en el curso de una semana después de una biopsia de una lesión de un glioblastoma multiforme, que luego resultó reporte, porque ahí quizá cometí algo que yo hoy sugiero que no se haga. Yo tomé por obtener un volumen real de toda la lesión, iba tomando centímetro tras centímetro muestras, pero quise incursionar creyendo que era una idea fantástica en el borde de la lesión. Este es el borde. Y digo, si me pongo aquí, una mitad del tejido sano y el borde del potencial glioma, craso error. Ahí vino el sangrado. Es preferible tomar muestras de lesiones intratumoral para que el mismo tumor, si hay un sangrado, no permita que no se expanda. Y eso son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. La neuronavegación como método de acción guiada por neuronavegación es un alto riesgo para uno cometer, como en este caso. Esta era la lesión y uno se ve como la lesión ni se tocó y tomó otro curso. Por eso el procedimiento guiado por heterotaxia, por la condición de tener el casco fijo siempre, es mucho más preciso que cualquier otro procedimiento que no sea la heterotaxia. Este es un paciente con una crisis convulsiva refractaria, como ustedes pueden ver ahí, un cavernoma visto tridimensionalmente. Miren en tomografía lo que se veía exactamente. Este es un paciente que tenía 6 años con crisis convulsiva refractaria, con una hepatopatía y una insuficiencia renal. Lo hicimos guiado por heterotaxia. Ahí hay una reconstrucción tridimensional. Así la craniotomía, bien basal, llegamos a estaba el blanco, el cavernoma, hicimos una resección del cavernoma y fíjense el seguimiento. Igual que los granulomas por citicerco, los craniofangiomas, a la hora de uno decidir si debe radiarlo o no radiarlo, si debe tratarlo o no tratarlo, cuando se está comportando como factor epileptogénico, hay que reconsiderar la posibilidad de resecar el entorno inmediato, porque es donde está el área epileptogénica. No es simplemente resecar la lesión, sino el entorno. Esa reacción de gliosis se va formando porque los microcavernomas, como ustedes bien saben, forman cavernas por microsangrados a repetición con el tiempo. Pues para no cansar el cuento, este paciente tiene 9 meses y no ha vuelto a convulsionar jamás. Esta es una de las pacientes del Morgan. Ya en los años, principios de los 80, ya Herwin Spett y yo estábamos haciendo resonancia funcional aquí en CEDIMAT, de una lesión, un paciente con una lesión, tenía un déficit motor contralateral, una joven de 26 años, con pruebas compatibles, negando neurociencias, sin embargo, hicimos un agujero de trépano centrado a donde estaba la lesión para poder resecar eso que está ahí, que es una forma racemosa de la neurociencias. Este es un paciente muy amigo del doctor Suazo, desafortunadamente falleció, un paciente que había hecho un síndrome de hipertensión endocrinal benigno y que refractario a todo tratamiento, nosotros le colocamos un catéter guiado por heterotaxia y el paciente mejoró, aunque después, curiosamente del destino, desarrolló una malformación arteriovenosa en toda la base del cráneo. El doctor Suazo debe recordar que eso fue catastrófico.
Esto es un paciente con otra epilepsia refractaria focal. Como ustedes pueden ver ahí, un flare, una lesión ocupando parte del pre y la porción postrolándica. Es una resonancia funcional mostrando el área motora. Ese paciente lo hicimos también bajo anestesia local, despierto, despierto. Y esa fue el área a resecar. La neuroestimulación cortical nos dio el área motora y por lo tanto preferimos mantenerlo en esa área de resección. Así era el prequirúrgico, postquirúrgico reportó un oligodendrocloma grado 2 y preferimos radiar el resto y efectivamente el paciente está hoy en día en muy buenas condiciones. No todo lo que brille es oro. ¿Quién dice que eso no es una neurocitosis? Si se ve hasta el cólex. Sin embargo, ahí es donde yo voy. En medicina no se puede estandarizar nada. Hay que tener, como yo siempre he dicho, los diablitos prendidos. Un diablito bueno y un diablito malo. El diablito malo es que le dice las cosas, bueno, realmente, que uno no quiere escuchar. A mí se me ocurrió que debía hacer una biopsia a esa paciente y que resultó un oligodendroglioma anaplásico. Muchas gracias. Imagino que deben haber muchas preguntas para el doctor Rivera después de esta experiencia de 27 años. La primera es... Hay que tener mucho cuidado a la hora de uno colocar el marco y a la hora de uno fijar el paciente en los cabezales, especialmente el de Mayfield. Y cuando los pacientes están bajo anestesia asistida, local asistida, hay que tener mucho cuidado porque muchos pacientes pueden reaccionar y despertar abruptamente durante el procedimiento y si los anestesiólogos no son lo suficientemente duchos, puede movilizar las coordenadas porque mueven, se desplaza y en cualquier dirección, en la X, en la Y, en la Z que se desplace el marco, va uno a parar a otro lugar, no al sitio idóneo, adecuado. Esa es una de las cosas que yo más atención presto. Y es preferible cuando se dan situaciones como esa, donde uno tiene una sospecha de que ha habido un movimiento innecesario o incorrecto de la cabeza a la hora de estar fija en el marco, yo prefiero suspender el procedimiento e ir a hacer una tomografía de control y luego continuar el procedimiento de nuevo. No, la biopsia, si el paciente es de la institución, si el paciente ha ingresado aquí, la biopsia al día siguiente lo egreso. Y como tú viste, 2.3 a 2.3, creo que a 3, los pacientes con craniotomía mínima invasiva son egresados de la institución. No. Algo que debo adicionar, yo no soy de los que usa antibióticos con fines profilácticos. Y eso quizás lo aprendí en las escuelas alemanas. Cuando yo vine a Alemania en el año 1985, yo caigo a continuar trabajando en el Morgan, donde me formé. Y yo voy a una conferencia y digo que a mí ningún paciente se me infecta porque yo usaba gentamicina y ampicilina en el postquirúrgico. Ahora uno lo ve como un absurdo, como un disparate. Pero en ese entonces, que era lo que existía en el medio, en nuestra realidad, y me dice una enfermera, doctor, pero yo le estoy hablando de un disparate grandísimo. ¿Y cómo así? Pues usted no se da cuenta que yo le voy a enseñar los récords de nosotros. Ajá, vamos a ver un récord de nosotros. Usted no está viendo que dice ampicilina, NH, entre paréntesis, NH, gentamicina, NH. No hay. Usted no le pone nada, doctor. ¿Cómo va a ser eso? Pues ahí, eso justamente, ella me dio pie para yo pensar, bueno, si no se me infectan, parece que los conceptos de sepsia
y antisepsia que yo aprendí y lo aplico, parece que funcionan. Entonces, aquí instituciones como esta, la cefalsolina se la ponen, pero a partir de ahí yo no le pongo absolutamente nada. Y no tengo tasa de infecciones. Aquí mismo, una de la directora del departamento de infecciosa, a raíz de un simposio que se hizo mención de que de los pacientes que el doctor Rivera operaba no se le infectaban. Porque no es un problema dar antibiótico, el problema es hacer las cosas para que no se infecte el paciente o no se contamine. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, pues nada, sencillamente agradecerles a todos. Quiero hacerle especial mención a la doctora Wendy Alcántara, a la doctora Carla Castillo, el doctor Luis Bonilla, destacados neurocirujanos dominicanos, a la residencia de neurocirugía acá del Hospital General Plaza de la Salud. Gracias al doctor Pedro Pablo Díaz Vázquez. Nos les mandan mucho cariño y mucho respeto de nuestras partes. Finalmente, volver a agradecer a los magnos patrocinadores de este evento, al Centro Gamma Knife Dominicano, representado aquí por la doctora Corporán y la licenciada Yulisa Taveras, la MEX, Farmaconal, representados por Marilady y Marlene Espinal, Promédica, representado por la licenciada Michelle Guerrero, Cora Vascular, representada por la licenciada Arlene Gil y la licenciada Margaret Charte, Hospifar, y al grupo Mayen para el día de mañana. Muchas gracias.